empezó a llover y había protestas. Y dañaron una de las oficinas que teníamos. ¿De qué te sirve también a veces vivir en una mansión si no tienes seguridad? Un montón de cosas. Si es una mansión y cuántas puñaladas te encima. Exactamente, entonces cuando tus ojos logran ver que hay un nuevo nivel, tú quieres estar ahí. Dice que la inteligencia artificial va a acabar el mundo, pienso que va a dar más oportunidades, ¿no? El problema es que tú no puedes hacer un negocio del futuro con ideas del pasado. Entonces no emigres, entonces quédate en la mierda de vida que tienes y ya está. Pero es que seguro no hay nada en la vida. No hay camino, se hace camino al andar. Respeto mucho a quienes lo hacen. Ustedes son de sindicatos, si son de izquierda o lo que sea, muy bien, pero en mi caso no. Los respetamos, pero que sepan que nunca van a alcanzar nada meritorio en la vida. Añorar, extrañar, es mentalidad equivocada, es mentalidad que no te va a llevar hacia adelante, sino hacia atrás. Tienes que emigrar sin retrovisor. Emigrar no es un tema tan sencillo porque tienes que tener tomar ciertas decisiones. Yo te lo hago sencillo. Bueno, en legal sí. John, ¿huelen feo los españoles, sí o no? Bienvenidos a nuestro 10º capítulo de Trashumantes. Si no es el 10º me disculparán, pero por ahí vamos. Estamos hoy con un invitado muy especial, es John Fernández, es trader, es conferencista, es un emigrante, que es lo que más nos interesa a nosotros, pero también un emigrante exitoso, que pues son un grupo dentro de los emigrantes todavía más raro, porque no tantos destacan al grado en que lo hace John. Entonces acá estamos con él. Spoiler, se parece a un nómada, pero van a ver que es otra cosita. Ya en la entrevista lo iremos desvelando. Entonces pues no me enrollo más y damos paso para que John se presente, nos diga nombre, edad, estado sentimental, a qué se dedica y todo lo que quiere que la audiencia, todo lo que crea que la audiencia le interesa de él. Bueno, Juan, pues primero, para mí es un placer estar aquí en tu podcast, tocando ese tema que es tan, yo creo que le va a servir a muchas personas que lo puedan ver, porque tienen muchas preguntas, la gente usualmente tiene muchas preguntas con respecto a pues, todo lo que vamos a hablar, ¿no? Mi nombre es Sebastián, yo llevo en España ya 5 años. 5 años, llegué en pandemia, justo yo tomé el primer avión Bogotá-Madrid. O sea, el primer avión Bogotá-Madrid que lanzó Avianca, lo tomé yo. Y bueno, pues finalmente como llegué, probé y decidí quedarme. Yo tengo 32 años, soy de Colombia y bueno, pues muy feliz de estar aquí ya en España, ya radicado. Genial, bastante tiempo ya 5 añitos. Sí. Se dice pronto, pero es mucho tiempo. Y bueno, antes de preguntarte qué te motivó a migrar, quiero que nos cuentes un poquito de tu infancia, dónde creciste, con quiénes, de qué familia provienes y todo eso, y en qué parte de Colombia. Bueno, yo crecí en Bogotá, yo vengo de una familia muy emprendedora, ¿sabes? Yo creo que es una de las cosas por las cuales cuando alguien me pregunta a mí que cómo hice para migrar o cómo hice yo para poder estar radicado en otro país, y es que yo desde muy pequeño he viajado sin ningún problema, yo estoy súper libre de equipaje desde que soy niño. Vengo de una familia muy emprendedora. Mi padre fundó una empresa en Colombia cuando éramos cuando yo era niño, y justo en una época en donde Colombia vivía como una situación muy difícil de violencia, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo que en alguna ocasión mi padre tenía su empresa en el barrio, tú sabes que en Bogotá o en Colombia, nosotros podemos está estratificado, ¿no? Entonces nosotros vivíamos en estrato 5, pero al lado había un barrio estrato 2. Y recuerdo mucho cuando yo era niño explotar bombas, por ejemplo, y entonces mi padre, en su afán de poder surgir y progresar, él viajó mucho. Y él venía aquí a España, él venía mucho a Europa y venía a congresos para poder expandir su empresa en Colombia. Él fundó unas peluquerías y venía a los eventos de L'Oreal y todo el rollo. Y me acuerdo mucho que cuando mi padre volvía a casa, a Bogotá, él nos decía: ustedes tan pronto se gradúen del colegio, yo quiero que ustedes salgan de Colombia y vean el mundo. Y eso hicimos. Mi hermana tuvo la oportunidad de vivir en Argentina y yo, gracias a esa visión de mi familia, pues sí pude viajar. Yo salí, fui a estudiar inglés a Londres, volví y digamos que España llegó en un momento en que
yo estaba con ganas de salir de Colombia, pero no sabía a dónde. Y ahí llegó, pero más o menos eso a grandes rasgos. Yo estudié arquitectura en Bogotá, no me gradué, es algo que la gente, digamos que ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema, pero es una dualidad que yo en sexto semestre decidí dejar mi carrera para perseguir mis sueños, para convertirme en emprendedor. Y bueno, siempre he sido un emprendedor nato. Yo dejé mi carrera y empecé a emprender y hasta el día de hoy. Entiendo. ¿Cuántos hermanos? Tengo, a ver, del matrimonio de mi madre y mi padre son mi hermana y yo, somos mi hermana y yo. Somos dos. Y tengo dos medio hermanos. Entiendo. De un hermano menor que lo amo con todo mi corazón. Un hermano mayor que digamos que por logística de edades no compartí mucho con él, pero me llevo súper bien con ellos, con todos. Según lo que comentas, has estado como golpeado por la violencia en Colombia. Bueno, como todos los colombianos, directa o indirectamente, pero él comentó que fue directamente incluso escuchando bombas cerca y también me comentaba hace un momento que incluso en esas protestas que hubo por allá en Colombia el 2020-2021, sí, también le vandalizaron su oficina de entonces. ¿Ha sido esa violencia colombiana lo que te motivó a emigrar o crees que es otra cosa, lo que te motivó ya como tal a venir a España? Pues mira, sí, yo creo que para mí el tema fue como un detonante. Si bien yo soy una persona que siempre he viajado, esa violencia en Colombia, esa situación tan difícil que en algún momento vivimos fue como un detonante. Y te lo voy a contar de la siguiente manera. Yo me acuerdo mucho que en el 2020, cuando hubo como esas protestas súper fuertes en Colombia, a nosotros nos tocó casi que colocaron un toque de queda en Bogotá. O sea, como que no salíamos de las casas. Y nunca voy a olvidar, hubo un día en que Bogotá se puso súper gris, había nubes, o sea, hasta ni siquiera había sol, nubes, empezó a llover y había protestas. Y dañaron una de las oficinas que teníamos. Y automáticamente cuando recibí esa noticia, yo dije, no quiero estar más, no quiero vivir más esto. O sea, afortunadamente yo he emprendido digitalmente, yo no tengo una oficina física, entonces dije, voy a probar suerte. Y ese fue el detonante y ahí fue cuando dije, bueno, me voy a vacunar, me coloqué las vacunas y ahí dije, voy a coger el primer avión. Y literalmente, cuando cuento que tomé ese mira cómo fue eso. Tomé el primer avión de Avianca, Bogotá-Madrid, y en el avión no habíamos más de 30 personas. Porque tocaba tomar distancia y no todo el mundo iba a viajar. Entonces yo me acuerdo mucho que en mi avión, nunca volveré a tener un vuelo así porque en mi avión yo podía, con todas las sillas de los lados, podía acostarme y parecía primera clase, pero estaba en económica. Entonces había muy poca gente viajando y eso fue el detonante para yo poder venirme aquí a España. Entiendo. Genial. ¿Y qué vehículo migratorio utilizaste? Porque ahí donde lo ven, como decía yo, parece nómada, pero en esa época no existía la figura de los nómadas digitales, no existía la autorización para teletrabajadores, entonces pues tuvo que usar otra. ¿Qué pensaste tú al emigrar? ¿Ya tenías un plan legal o no? ¿Qué pensaste para los papeles? ¿Solo llego allá y enamoró a alguien y trino? No, bueno, esa es la vieja confiable, no, mentira. No, mira, yo en ese momento yo estaba iniciando mi relación. Me acuerdo mucho que yo tenía una relación a distancia en ese momento, ¿no? Mi pareja vivía en ese momento entre Marbella y San Diego. Yo vivía en Bogotá. Entonces era una relación a distancia que era un poquito tormentosa, pero la logramos manejar. Pero como que en esa decisión de salir, cuando hablé con él, yo dije, bueno, o sea, es decir, voy a irme 3 meses mientras para esta violencia en Colombia. Puedo llevarme mi ordenador, trabajo desde España. Estaba empezando el verano en ese momento y bueno, pues yo decidí venirme inicialmente por 3 meses, que son los 90 días, y yo fue literalmente con Google. O sea, yo me metí a Google, ¿cuánto puedo yo estar permitido vivir en España? O sea, o estar en España, y me decía 90 días. Entonces dije, bueno, va a estar 90 días, después vuelvo. Pero cuando llegué aquí, empecé también a investigar un poco de las posibilidades de yo poder quedarme. Y de hecho ahí fue como llegué a ti,
porque en una conversación que yo tenía que tuve con un amigo, que él ya llevaba pues años viviendo en España, no sé si él estaba legal o no, no me acuerdo mucho, no lo quiero aquí funar ni dejarlo expuesto, pero él me dijo, mira, te recomiendo este Instagram, mira que él es Juan, él te puede ayudar con todo el proceso de la legalidad. Y así fue que yo llegué a ti, como que investigando. Pero fue dentro de esos 90 días que estuve en España que yo tomé la decisión. ¿Y qué pasó? ¿Qué te gustó o qué hizo que tú pensaras en quedarte ya, establecerte indefinidamente en España? Mira, ¿El amor o...? El amor, una de ellas, pero yo soy una persona muy aterrizada. O sea, yo soy una persona muy racional. Yo soy una persona que, por ejemplo, yo soy de las personas, cuando la gente dice que no podría tener una relación a distancia, yo no sufro por esas cosas. Y bueno, el amor, una de ellas, pero sin lugar a dudas, hay ciertas características, Juan, que a mí me hicieron quedarme aquí. La primera es que hay cosas que no tienen valor. Por ejemplo, el tema de la seguridad fiscal, el tema de la seguridad, el tema del estilo de vida, la calidad de vida. Sin lugar a duda, por más de que hay muchas personas que tal vez a veces critican un poco el tema de cómo tal vez se está convirtiendo España o tal vez cómo se está convirtiendo Europa, sigue siendo un lugar seguro, o sea, sigue siendo un lugar con calidad de vida, ¿ya? Entonces, claro, es muy distinto cuando tú estás, por ejemplo, en Colombia y sales a las calles y tú tienes que cuidar tu móvil, cuidar tu celular porque te lo pueden quitar. Un día yo iba saliendo del gimnasio en Bogotá y me raparon el celular y yo tenía los AirPods y yo escuchaba como cada vez iba yendo la música. Qué triste. Entonces, esas cosas, digamos que no pasan aquí, a menos de que, bueno, te metas en algún barrio chungo y tal, pero usualmente no pasan, ¿ya? El tema para mí también el tema del ambiente, el tema de rodearte con personas que tengan tal vez otro IQ financiero, para mí es importantísimo esas cosas. El tema también de que son dos culturas totalmente distintas y que así sea habla hispana, la mentalidad es europea. Entonces, para mí, yo soy una de las personas que dice que siempre tiene que escalar un poco, ir un poco más arriba, entonces estar un poco más allá y progresar del punto donde estás. ¿Tú todo eso lo viste en 3 meses? Tuve la oportunidad de verlo en 3 meses. Tuve la oportunidad de viajar a Marbella, por ejemplo. Me acuerdo mucho de mi primer viaje a Marbella, que yo quedé abrumado. Recuerdo muchísimo cuando llegué a la Milla de Oro en Marbella y nunca voy a olvidar que estaba entrando a un restaurante y vi llegar 2 Maseratis, llegué atrás un Rolls Royce y atrás venía un Ferrari. Y no es un tema materialista, es un tema de que cuando tus ojos logran ver que hay un nuevo nivel, tú quieres estar ahí. Entonces no quiere decir que en toda España pase eso, ese fue en mi caso, pero en ese momento dije, de pronto esta cercanía a este tipo de ambiente sí la quiero tener, ¿no? Entonces aquí la gente puede tranquilamente subir un poco de nivel económicamente, que de pronto en Colombia no lo podía tener. En mí en Colombia me daba a veces temor contar mis victorias. No me pasaba mucho. Te entiendo perfectamente y lo comparto porque aquí donde me ven yo también soy nómada. Todos los procesos de extranjería o nacionalidad se pueden hacer telemáticamente y aparte yo tengo equipo, entonces dirijo el equipo y lo que tengo que presentar yo pues se presenta telemáticamente sin ningún problema. Yo puedo trabajar desde cualquier parte del mundo y cuando estoy en Colombia, que voy con relativa frecuencia, una de las cosas que menos me gusta es eso, es que el contexto no te impulsa para nada. Tú te sientes como el más top, humildemente hablando, de todo el contexto y eso, si tú eres un emprendedor, si tú quieres echar para adelante, seguir consiguiendo cosas, mantener tu hambre, pues eso te capa, básicamente. El tú ser el que más tiene, el más top y el ver que los demás están en cierto modo en un nivel inferior, no está guay, no es divertido. Y eso es una de las cosas que más me gusta de estar en España, bueno, y también en otros países en los que he tenido yo la oportunidad de vivir,
Así que lo entiendo perfectamente. Y para aclarar, tu relación es convencional, no es abierta ni nada. No, ¿Qué dices que nosotros no te cuesta a la distancia? Entonces quiero saber. no, sin ningún problema, no, yo soy, no es abierta, pero Está ajustada. ajustada en ciertos, en ciertas partes, pero no, digamos que tanto mi pareja como yo somos personas que hemos vivido en muchas partes del mundo, tenemos una mentalidad muy cosmopolita. Entonces hay ciertas cosas con las cuales ya no nos quita el sueño, ¿no? El tema de la tradicionalidad de estar en un hogar toda la vida, ¿no? O sea, somos personas de negocios que viajamos constantemente, entonces digamos que nos inquietan otras cosas, nos inquieta más crecer económicamente, crecer empresarialmente. Entonces hay temas, por ejemplo, si nos vamos al tema de los celos, o al tema de la monogamia, o todo el tema, a nosotros ya como que esa parte la tenemos como un poco pasada de página. O sea, creo que hay otras cosas que son más importantes para nosotros. Si una canita al aire se tolera. Puede ser. Genial, así muy Sí, buena. sí. Así yo también aguanto relaciones a distancia. No, Y de mentira. tiempo. Ya saben, ¿no? Bueno, hay medios para todo y para cada roteo descosido, entonces todo el mercado. ustedes a buscar, sí. Entonces, para aclarar, tú finalmente el vehículo migratorio con el que sacaste tus papeles fue la pareja de hecho. Pareja de hecho, a ver, yo empecé a averiguar opciones, ¿ya? Habían opciones de pronto de inversionista, ¿no? Había en ese tiempo me acuerdo que había una visa como Gold, un Golden tema así. Visa, sí. La tuve como en remojo, pero la mejor opción era pareja de hecho. Entonces, a ver, dentro de la genuinidad de nuestra relación, no estaban nuestros planes, pero digamos que ya teníamos un tiempo, ya teníamos una confianza en donde pues dijimos, oye, si para ti es más sencillo sacar la residencia a través de que hagamos la pareja de hecho, pues lo hacemos. Entonces, nada, yo vivo en Asturias, fuimos a Oviedo, hicimos la documentación y pasamos esa documentación bueno, tú nos ayudaste. Entonces fue súper sencillo y fuimos, sacamos la pareja de hecho, eso fue en simplemente sacar la cita y el acta y firmamos. Eso es. Para quienes no sepan, la pareja de hecho es uno de los procesos estrella de regularización, porque en la mayoría de comunidades de España es muy sencillo constituirla y luego de que la constituyes, pues ya puedes ir a extranjería que tiene una autorización de residencia y trabajo por 5 años. Para constituirla es básicamente que ambos sean solteros o divorciados, mejor dicho, que tengan la capacidad, que no tengan ninguna pareja o matrimonio con otra persona, que se puedan empadronar juntos, que lo hagan, que se empadronen juntos y ya está. Nosotros nos podríamos encargar de lo demás y es por eso que es uno de los procesos estrella, porque es relativamente muy sencillo, salvo algunas comunidades como Madrid, Baleares, Canarias, donde piden mínimo 1 año de convivencia previa, o algunas otras piden 6, 3. En algunas se complica, pero en la mayoría no piden convivencia previa y es bastante sencillo. Ese fue el vehículo migratorio que usó John. Tuvimos que empadronarnos también, ¿no? Claro, empadronarse juntos para acreditar la convivencia, sí. Y bueno, ya hiciste la pareja, dijiste tengo papeles. Chao. No, mentiras. No lo hagan. No, esto todo fue genuino. Todo fue genuino, sí. Y entonces luego, ¿qué hiciste? ¿Ya te sentiste más libre para coger un piso o para establecerte en una ciudad? ¿O dijiste, no, yo igual quiero seguir recorriendo el país, el mundo? Sí, a ver, inicialmente los planes eran, sin lugar a duda, no volver a Colombia por un buen tiempo mientras todo ese conflicto armado de delincuencia pasaba un poco. El estallido social. El estallido social, ¿no? Y también un poco como la situación política en mi país. Entonces como que yo dije, bueno, voy a tomarme unos años aquí, me establecí. Sin lugar a dudas me enamoré de España. España es un país que es un país de migrantes. O sea, España es un país en donde hay una riqueza cultural brutal. O sea, aquí tú tienes, independientemente como sea el tema político, tú aquí encuentras algo que es espectacular. Y es que tú, no sé, vas a una terraza, vas a una fiesta, vas a una reunión y tú ves gente de todas partes del mundo.
que es espectacular, ¿no? No solamente hay españoles. Entonces, eso me pareció increíble. Y pues bueno, digamos que en ese punto yo sí sentía un poco más de libertad de poderme desarrollar como profesional, ya como que ya tus planes cambian, ¿no? Entonces ya empiezas a ver el tema de solamente con que tú vayas y abras una cuenta bancaria y que te pidan ya, y tú tengas tu tarjeta para abrir tu cuenta bancaria, ¿no? El tema de pedir un préstamo, el tema de ya empezar a mirar un piso para comprar, esas cosas ya hay un poco más de libertad para hacerlo, ¿ya? El tema de tú ya conducir, ¿no? Tener tu coche y todo el rollo, entonces sí es verdad que sientes un poco de libertad y hay un poco de adrenalina positiva. El tema, claro, yo muchas veces, así yo viajara por el mundo y desde chiquitico y tal, pero yo sentía como que yo miraba la tarjeta de residencia y yo sí sentía como unas cosquillitas, porque yo decía, qué guay, ¿no? O sea, estoy viviendo en Europa, independiente, y a veces yo digo, si yo desde niño tuve como esa oportunidad de poder viajar, no me imagino cómo puede ser una persona que esté, o sea, que nunca ha salido de su país y que esté aquí, que pueda tener una residencia y que pueda desarrollarse profesionalmente. Eso me parece que es un sentimiento brutal. Correcto, sí. Ahí me recordé otra experiencia, yo así metiendo paréntesis y cuñas, que claro, yo también eso lo veía, aparte que a mí me costó mucho más conseguirlo, porque él venía abierto a cazar un desprevenido, un desprevenido en España y coger los papeles. Yo no, aparte tú ya lo traías hablado, incluso ya era una relación de antes. Yo ya estaba trabajado. Claro, no, él había hecho la tarea desde antes. Yo no, yo venía con mi mujer, entonces yo no tenía ese plan, yo tuve que esperar más de un año por mis papeles, yo me vine con una mano adelante y otra atrás como turista, básicamente, o más en la mayoría de gente, y claro, cuando tuve esa tarjeta y pude acceder a todas las ventajas que da, también fue un logro tremendo. Ya luego uno como que lo profana un poco, lo normaliza, ya después de tener incluso la nacionalidad y estar saliendo y tener mucha libertad. Pero en su momento, claro, incluso para alguien que ha viajado como él, yo sí no había salido ni a la ciudad que quedaba una hora, yo toda la vida había vivido en el mismo sitio, pero... Directo, o sea, saliste directo a España y nunca habías... Eso es. Y aquí estuve muchos años sin poder... Bueno, sí podía volver, pero no había necesidad tampoco. Ya cuando cogí la nacionalidad y por un tema más de negocios, empecé a ir y a venir, pero no sé si es el caso de John, pero yo no extraño nada de Colombia, básicamente porque traje a mi familia y pues lo que extrañaba que era la comida, ellos lo hacen y la verdad es que... O sea, pero si hace arepitas y, claro, sí, y huevitos pericos y tal. No, sí, nuestra comida es totalmente colombiana, pero claro, importamos a mi mamá, a mi mujer. Nosotros somos de hogares convencionales donde la mujer se encarga de eso y bueno, yo también trabajo como un burro, entonces lo puedo decir libremente, no es machismo, es simplemente así nos dividimos las funciones y nos va genial. Tradicional, moderno. Eso es, pero ambos nómadas, en eso somos sí, bastante modernos y bueno, lo que intentaba transmitir es eso, que España te da tantas cosas que si lo encajas bien y si tienes una mentalidad como la de nosotros, estamos, o al menos yo estoy convencido de que no vas a extrañar Colombia porque es que vas a estar en tu salsa, vas a estar en una salsa más desarrollada, más elevada, que es finalmente donde las personas con nuestra mentalidad de emprendimiento y todo este rollo, pues nos vamos a sentir a gusto. Entonces, esos miedos de la adaptación y eso te los puedes sacar si tú, repito, estás en ese nivel de que te gusta emprender, conseguir cosas, ser nómada, te gusta el billetico. Entonces, en España seguro que te vas a adaptar. Y si no te adaptas, pues a lo mejor es que no estás para ser nómada, quédate como empleado. Pero nosotros hablamos para un público en especial y pues ahí sí que un país europeo y España, si no queremos algo muy brusco por la adaptación, pues es ideal. Aparte por la nacionalidad, porque para los nómadas, para quienes somos nómadas, el tema de obtener la nacionalidad y todas las ventajas que eso da de cara a viajar, pues es un punto importantísimo. Y eso, ningún otro país de Europa te da tantas ventajas o tantas facilidades para obtener la nacionalidad como España. Entonces no solo es por el idioma, sino que también si eres iberoamericano, me estás entendiendo bien este español, pues entonces también que sepas que otro puntazo es el tema de la nacionalidad, ¿no? Mira, yo, ahorita que estás diciendo eso, yo en algún punto pensé, cuando yo estaba mirando como el tema de viajar y todo el tema, bueno, todo ese tema,
sí es verdad que yo por mi mente sí pasó, dije, bueno, de habla hispana, creo que la mejor opción es España, porque yo decía, listo, yo me voy a México, me voy a Panamá o me voy a Costa Rica, lo que sea. Decía, voy a lo mismo, ¿no? Entonces sí es verdad que por mi mente sí pasó. Es decir, la mejor opción es España porque es lo más cercano al primer mundo y es español. Aunque yo soy bilingüe y todo el tema, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Culturalmente es más sencillo desarrollarte. Hasta la comida, no sé, como todo ese tema, ¿no? Y los iberoamericanos y los hispanohablantes en ese momento de económicamente, lo más cercano al primer mundo era España, entonces por mi mente sí pasó. No, y yo ya he vivido en 2 países que no son de habla hispana y así tú hables inglés, que no lo hablo, pero así tú lo hables, se siente cierta cosita el tú ir a hacerte entender con una persona que no habla tu idioma nativamente. Exacto. Se siente como cierta repulsa. Igual el socializar, aunque es más sencillo, también tú en toda interacción vas a sentir como cierta incomodidad y eso pues en muchas ocasiones está bien y con el tiempo si lo vences pues de puta madre, pero para iniciar nada como tú poder estar en otro país, que ya los retos de adaptación que eso tiene son muchos, y no ponerte en contra también lo del idioma. Entonces España es un excelente lugar para iniciar. Aparte, es un país escala también excelente, que no suena bien instrumentalizar España, pero por ejemplo yo lo usé como país escala. Sí, sí. España me sirvió para emigrar a Estados Unidos legalmente. Y seguramente si tú tienes otros países en mente económicamente mejor, estilo Suiza, nórdicos, Irlanda, es lo mismo, va a ser una escala necesaria y más si vienes de abajo, de más atrás del culo como yo básicamente, que así venía de Colombia. Entonces vamos paso a paso y no podemos ir a la primera a la luna, hay que hacer escalas. Para eso también es estupendo España, aunque para echar raíces ya te digo que también. Bueno, y ya que tengo a John acá y ya como hablé al inicio, sus méritos destacan, pues quiero que nos cuente en qué consiste su día a día, también que nos cuente, ya que es nómada, cómo trabaja, si lo hace en casa, si es pinchado y tiene el lujo de tener un espacio afuera. Quiero que nos cuentes en qué consiste tu día a día, John. Bueno, yo hago mil cosas, Juan. Yo te quiero contar que yo no soy nómada digital de pura cepa. Yo cuando tenía 19 años, me acuerdo mucho cuando yo estaba en la universidad, un día llega un amigo y me muestra unas gráficas como esas. Y me dice, mira Sebas, te quiero mostrar hay algo que se llama las criptos y todo este rollo y Bitcoin y tal. Y yo como buen escéptico lo mandé para el carajo. Seguí en la universidad, pero cuando volví a reunirme con él, me acuerdo mucho que él me mostró pues, los rendimientos que había tenido con este criptoactivo. No puedo decir el nombre porque ya no se puede decir el nombre. Y entonces recuerdo que yo quedé loco con el tema. Y empecé a indagar y empecé a mirar las opciones de yo poder emprender digitalmente y lo logré, el que busca encuentra. Empecé a trabajar con diferentes startups en Latinoamérica digitalmente y empecé a estudiar. Empecé a estudiar para poder operar en bolsa, para poder convertirme en trader. Mientras trabajaba, mientras ayudaba también con la empresa de la familia, ¿no? Mis primeros años fueron un poco difíciles porque digamos que fui muy terco. Perdí mucho dinero en mis primeros años, eso fue una locura. Di muchas vueltas hasta que decidí hacerlo pues en serio. Y hasta unos 7 años, 8 años, soy trader profesional. Hoy día, pues aquí en España tengo la bendición de trabajar digitalmente. Yo no gano en euros, por ejemplo. Yo gano en dólares. Entonces yo tengo que hacer la conversión a euros. Aún la gente me pregunta, pero ¿cómo vives en España y ganas en dólares? ¿Por qué no vives en Estados Unidos? ¿O por qué no vives? Pero es básicamente por el proceso que estamos haciendo. Porque para mí es más sencillo mi proceso de tener la nacionalidad española y poderme desarrollar aquí y de aquí ser un país a escala, por ejemplo, que es muy válido. Entonces yo hoy día opero en bolsa. Opero con un broker inglés. Mi día a día está aquí, ahí en las gráficas. Opero digitalmente. Tengo una cartera de clientes alrededor del mundo. También estoy fundando una empresa aquí en España.
Digamos que también ese tema de la legalidad me ha permitido poderme desarrollar como emprendedor aquí en España, pero casi en un 80-90% mi vida es digital. Entonces yo desde aquí, si estoy aquí, opero desde aquí, si no, pues estoy viajando, viajo muchísimo, entonces tengo clientes alrededor del mundo y en esos viajes pues tengo la bendición de llevarme mi tablet o mi computador y trabajar desde cualquier parte del mundo. La verdad es que hoy yo disfruto mucho mi trabajo y más que nada la decisión de haber emprendido digitalmente. Pienso que nunca antes de los millennials para abajo habíamos tenido la posibilidad de poder hacer dinero digitalmente. Creo que hoy día hay muchas opciones. Creo que hoy día solamente quedarte con un salario o con un empleo o con una fuente de ingresos para mí es desperdiciar mucho potencial. Hay gente que, por ejemplo, le tiene mucho miedo a la inteligencia artificial. A mí me emociona. Hay gente que dice que la inteligencia artificial va a acabar el mundo. Pienso que va a dar más oportunidades, ¿no? El problema es que tú no puedes hacer un negocio del futuro con ideas del pasado, ¿no? Entonces dicen que la inteligencia artificial, por ejemplo, va a acabar a los, no sé, a ingenieros o a contadores. Lo que sucede es que si tú piensas que te vas a quedar en carreras del pasado, claro que sí, pero si tú te reinventas, y eso fue lo que me pasó a mí, empecé a indagar y empecé a ver qué era lo que iba a pasar a futuro y o sea, cómo la tecnología me podía a mí beneficiar, y hoy día yo vivo 100% de mis negocios digitales, 100% digital, viajo por el mundo. Mi oficina es mi computador, es mi ordenador y el internet. Eso sí, si me quitan el internet, me quedo sin producir. Cuando estás en España, que es la mayoría del tiempo también, ¿cómo vives tu día a día? Por ejemplo, ¿cómo sería un día normal? Pues mira, yo tengo yo sí, digamos que en eso sí soy un poquito estricto. Soy un poquito gurú, como llaman. No quisiera ser gurú, pero sí modelo mucho a las personas que han tenido éxito en mi industria, ¿ya? Hay algo que alguna vez lo escuché y es: domina tus mañanas, ¿ya? Yo no soy del típico que te levantes a las 5 de la mañana, nada, pero sí domino mi mañana. Entonces, por ejemplo, hay gente que trabaja muy duro pero no gana bien. Si fuese a trabajar duro, con todo, obviamente con todo el respeto a cualquier trabajo, pues un conductor de taxi ganaría mucho. Pero yo domino mi mañana, entonces yo me despierto a las 8 de la mañana. También sí es verdad que la gente que está en Latinoamérica, aquí en España, no se despierta más tarde. Antes yo me despertaba a las 6 de la mañana, aquí me despierto a las 8, no sé por qué. Es que acá amanece a las 8, entonces claro, está claramente la explicación. Al principio me daba súper duro y se cena más tarde. Entonces, si van a ir a España, tienen que aprender a cenar a las 10 o a las 11. Que eso no pasaba. Entonces, yo a las 8 ya me estoy levantando. Hay algo que he venido probando que me gusta muchísimo, es ducharme con agua fría. Incluso en invierno. Lo aprendí, hice varias inmersiones en agua fría, vivo en Asturias, así que tengo que estar acostumbrado y me funciona mucho, entonces me ducho. Para mí el deporte es infaltable, hago muchísimo deporte, voy, entreno. Para mí el mejor antidepresivo, para mí el mejor drenamiento de energía es el deporte. He encontrado en el deporte como sumergirme como en esa rutina conmigo mismo, así que hago mucho deporte. Vuelvo y me ducho y empiezo y me meto y me sumerjo en el mercado y en mis cosas, porque también hago mil cosas. Estoy pendiente obviamente de mi negocio digital, pero también estoy pendiente de mi negocio físico aquí en España. Siempre tengo alguna reunión, siempre tengo algún almuerzo, alguna comida con clientes o lo que sea, y así se me va toda la tarde. Pero para mí la mañana es vital, el tema de levantarme, hidratarme, tomarme mis vitaminas, ir a entrenar, volver. El día que yo no hago eso, no tengo la misma energía, pero siempre tengo las horas muy copadas, productivamente. Genial. Ahí tenemos, es que esto es matemático. Siempre tus hábitos van a determinar tus resultados. Hay mucha gente que se da en la cabeza con remordimientos o con pensamientos de ¿por qué no llego a esto? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué yo no soy capaz? ¿Por qué a mí no me va bien? Pues es que tienes que revisar tus hábitos. Tus hábitos son los que construyen tus resultados y aparte no es inmediato. Estos son rutinas que hay que desarrollar indefinidamente en el tiempo para que algún día te lleven algo bueno. Tampoco es que
Mejor dicho, hay que acumular, ¿vale? Es un interés compuesto, hay que ir acumulando. Progreso más no perfección. Progreso. Cada día ser un 1% mejor. Hacer las cosas un 1% mejor y que tu mente... Mira, hay cosas que a mí me parecen brutales que antes no le tenía sentido, pero sí, por ejemplo, el tema de tender la cama. Increíble, o sea... Yo antes era de las personas, claro, cuando vivía con mis padres, yo eso no le tenía como mucho, o sea, no le daba importancia. Pero mira que cuando yo me levanto y tiendo la cama, mentalmente ya yo sé que puedo empezar el día. Entonces la energía cambia. O el tema de leer. Yo pienso lo mismo cuando me la atienden. ¿Sí ve? O el tema de leer, perdona que te interrumpa. Sí, el tema de leer, por ejemplo, a veces, cuando no leo, me siento que me hace falta algo. Entonces siempre progreso más no perfección. La gente quiere ser perfecta, la gente quiere esa perfección, busca esa perfección, pero es progreso, o sea, es todos los días ser un 1% mejor. Entonces los hábitos para mí te hacen como un orden en tu cabeza y ahí viene un tema que es el tema económico, ¿ya? Yo hablo mucho de dinero en mis redes sociales, yo hablo mucho el tema del progreso económico en redes sociales y es increíble como hay personas que no le dan tanta importancia a ese tema, el tema energético, el tema de tú estar bien para poder atraer cosas grandes en tu vida, va en esas pequeñas cosas que te van aumentando la energía. O sea, si tú te levantas, escuchas un podcast, le metes información a tu cerebro y estás ocupado más no preocupado, creo que ahí empiezan a cambiar muchas cosas en la vida. Con planes, porque también he visto gente que consume contenido todo el día y no hace nada, no tiene un plan. Sin acción, ¿no? Y sí, no es inteligente. Entonces es más de ejecutar, tener un plan y ejecutarlo todos los días. Constancia, progreso. Aquí tenemos un testimonio y yo siempre lo digo, a la gente hay que escucharla con base en sus resultados, no con base en lo lindo que diga o en... Es el mismo rollo del socialismo, del comunismo, de todas estas cosas que suenan tan lindo en la teoría. Me vamos a meter en política. Que suenan tan lindo en la teoría, pero luego en la práctica son irrealizables, son un bodrio, nunca van a funcionar y ya hemos visto todos los países que se meten en eso cómo acaban. Claro. Asimismo, si tú vas con ideas así suelticas o fluyendo en la vida, pues tus resultados van a ser los que son. Oye, mira, hace un par de días coloqué una caja de preguntas en redes sociales y me preguntaron que si yo era de izquierdas o derechas, hablando de ese tema. Y yo, para ser como políticamente correcto, no dije que si era de izquierdas o derechas, aquí pero no dije... somos políticamente correctos. Exactamente. Vamos a tocar un tema heavy. No, mentiras. Pero respondí que más que de ser de izquierdas o derechas, que yo creía muchísimo en el capitalismo. Yo soy una persona que cree mucho en el capitalismo. ¿Por qué? Y ahí voy a hablar de la cultura en Europa. En Europa, el europeo promedio, a diferencia del americano, el europeo se siente muy cobijado por el Estado, ¿no? Es una persona que es muy política, es una persona que si no tiene trabajo es culpa del Estado, si tiene trabajo es culpa del Estado, si le va mal económicamente es culpa del Estado, tal. Nosotros tenemos una cultura un poco más berraca, como decimos en Colombia. Nosotros somos más emprendedores, nosotros tenemos como esa habilidad de poder crear, de poder solucionar, de poder tal. Entonces, yo crecí en una familia muy emprendedora, entonces yo creo mucho en el capitalismo, el poder crear empresa, el poder de producir dinero, el tema de contribuir en el país en el que estoy, ¿ya? Entonces, digamos que yo creo mucho en ese capitalismo. Yo voy un poco en contra con el tema del comunismo, porque creo que en el mundo económicamente no todos podemos ser iguales. Si tú distribuyes el dinero equitativamente en todas las personas que hay en el mundo, al cabo de un mes el dinero vuelve a las manos de las personas que lo saben producir. Claro, es que es antinatural totalmente. Entonces yo sí creo muchísimo en el capitalismo, acotando como en ese tema, porque hay personas que hacemos más dinero que otras indiscutiblemente en esta vida. Siempre. El dinero es una medida de valor y hay necesariamente personas que aportan más valor y lo curioso es que el valor lo determina la sociedad misma. Claro. La sociedad dice que tiene más valor y que no, que premia más y que no, y asimismo pues los ingresos de cada quien son los que son. El mundo es así, funcionaba así por miles de años y lo mismo.
romanticismos que lo que buscan es disociarnos de nuestra naturaleza, y la naturaleza siempre se impone y siempre acaban mal. Aparte, bueno, tú mencionabas Colombia. Yo creo que Colombia, más que capitalista, es salvajista, porque allá si no te mueves, pues te mueres de hambre. Entonces por eso la gente pues es más despierta, más entradora, y bueno, son daños colaterales de la pobreza o bueno, ventajas colaterales de la pobreza, que es que la gente sale más despierta. Los tiempos difíciles crean siempre gente muy eficaz. O sea, suena mal, pero los buenos tiempos, los tiempos buenos crean gente muy débil, pero los tiempos difíciles crean gente muy fuerte. Entonces creo que, por ejemplo, nosotros los latinoamericanos, a excepciones a la regla y tal, solemos ser muy vendedores, solemos ser muy comerciales. Por ejemplo, yo aprendí a vender. Mi padre me decía: Sebas, usted tiene que aprender a vender. Nunca voy a olvidar que cuando mi padre me ponía en la entrada de la empresa, me decía: sonríale al cliente cuando entre. Y yo tenía 14 años. Y esas cosas tan sencillas como tan mínimas. Mira, un día cuando llegué a mi primer $1.000.000 en ventas en la primera startup, me colocaron a hacer una conferencia. Yo nunca había hablado en público. Y me acuerdo mucho que una persona que ya tenía experiencia me decía: Sebas, simplemente cuenta tu historia como te sientas, o sea, como salga, genuinamente. Y en tarima conté eso. Dije, cuando yo era niño, mi padre me decía siempre: sonríale al cliente, sonríale al cliente, sonríale al cliente. Y esa sonrisa que siempre me ha caracterizado me hizo vender $millones. ¿Por qué? Porque mi padre necesitaba vender. Si no vendía, no estudiábamos en un buen colegio, en una buena universidad. Entonces todo se encadena muchas cosas, pero el colombiano y el latino suele tener eso. Lo más triste es que sí, son gente talentosa, pero que está en un ambiente infértil. Sí. Entonces no se puede hacer mucho, mientras que con ese talento situado en otro país, esas personas florecen. Yo soy ejemplo de eso. Claro. Nosotros somos ejemplos de eso. Para mí, yo sentía muchas veces en mi país que estaba en un terreno infértil, y aquí me he logrado desarrollar un poco más. Creo que el valor que he vendido, el valor que yo soy como marca y lo que yo represento, he tenido más progreso aquí. Se ha apreciado un poco más aquí, ¿ya? El mercado siempre te va a pagar por el valor que tú des, por lo que tú representes. El valor que des es mucho más importante. Claro. Y si no te lo crees, basta con mirar cosas de uso diario, por ejemplo, coches, móviles, canasta familiar, mercado, todo eso. Tú míralo en términos de salarios mínimos de cada país y te va a explotar la cabeza la diferencia en el esfuerzo que tienes que poner para conseguir cosas en un país como España con el esfuerzo que tienes que poner para conseguir cosas en un país como Colombia. Es una locura. Nada más con los coches, para comprar un coche acá nuevo, con el mínimo, el más bajo de gama, son como 12 salarios mínimos españoles. En Colombia son 70 salarios mínimos colombianos. Claro. Con eso, y funciona así para toda la tecnología, para la canasta familiar, mejor dicho. Lo único que he visto que en realidad es más barato en Colombia que acá son las frutas. De resto, nada más. Míralo por ti mismo, vas a abrir los ojos. Bueno, John, vamos a hablar de lo que podrían ser los temores de los migrantes, como por ejemplo la xenofobia. ¿Tú has experimentado xenofobia en España? No. Mira, siento que eso va y depende mucho de las relaciones que hagas, depende mucho de tu posición como inmigrante. Yo no he sentido xenofobia, o sea, yo nunca he llegado a sentirme o afligido o mal porque alguien me diga que soy colombiano o latino. Sí he escuchado historias, pero eso siempre ha dependido mucho del comportamiento del latino. Sí, creo que, por ejemplo, en el caso mío, yo soy la típica persona que vino, emigró y se ha portado bien. O sea, yo he hecho las cosas bien, entonces yo nunca he tenido un temor de esconder algo. Yo he hecho las cosas como en la regla. Y nunca he tenido un confrontamiento con algún español o algún europeo que me diga como colombiano, latino, tal. Siento que eso va mucho de cada persona, ¿no? También sí es verdad que para hacer las cosas bien, por ejemplo, en mi proceso migratorio, yo siempre he sido partidario, Juan, de que si yo quiero
tener un cuerpo atlético, yo tengo que, al principio, si yo no sé de eso, contratar a un experto que me enseñe, ¿no? Si quiero, cuando yo no sabía comer, pues tuve que pagarle a un dietista que me enseñara a comer. Cuando con el proceso migratorio, pues claramente te tenía que contratar porque tú llevas horas y años estudiando esto y yo en una semana no lo voy a hacer. Entonces esa tranquilidad de yo poder hacer las que estoy haciendo los procesos bien, las cosas bien para estar legal aquí, todo ese rollo, creo que me pone a mí en una posición de que la gente me ve que estoy haciendo las cosas bien. Cuando tú no estás haciendo las cosas bien, es cuando muchas veces la gente llama xenofobia, para mí desde mi punto de vista, a que no tengas buenas relaciones en el país en donde estás. Como cuando tienes una relación tóxica. La tontofobia. Tal cual. Entonces, la gente es fóbica a los tontos, no a los extranjeros. Exactamente. Entonces, para mí, la gente tiene mucha doble moral también. Entonces, la gente llama xenofobia a, no sé, le llama xenofobia, tenía una relación, tenía una novia o un novio y no resultaron bien y entonces esa persona le dijo tres palabrotas. Ya llama xenofobia a eso. Pero yo no he experimentado. Xenofobia para mí es realmente estar en una situación en donde se vulneran tus derechos, ¿no? Yo no lo he sentido, la verdad. Aparte, bueno, objetivamente los estudiantes españoles son los más inclusivos de todo el mundo. En las pruebas PISA son los que más puntajes sacan en inclusión, en no discriminación. Entonces podríamos decir que estamos ante el país más abierto del mundo, objetivamente atendiendo a ese dato. Luego, es cierto, yo tampoco he sentido ni una sola vez xenofobia. Obviamente, si tú haces el tonto, vives en un bloque y te pones la música muy duro y te dicen aprende a respetar, Panchito, pues yo ahí creo que más que xenofobia es tontofobia, es que estás haciendo el tonto y la gente pues te está discriminando por tonto. Te lo has buscado, es normal. Y hay que saberse comportar, no hay que comportarse como un tonto. Sí, mira, hoy que yo ya me desarrollo, por ejemplo, empresarialmente, sí hemos tenido empleados colombianos, hemos tenido empleados latinos. Por ejemplo, en el caso mío, yo siempre tiro mucho para mi país, ¿no? Si yo veo a un colombiano, un latino, y yo tengo la oportunidad de poderle brindar una oportunidad, siempre lo voy a hacer. Sin embargo, tuvimos una ocasión en donde no nos fue tan bien, en donde contratamos a personas de Colombia. Tú sabes como todo, ¿no? Hay gente buena, hay gente mala, hay gente que tiene buenas intenciones, gente que no tiene buenas intenciones. Estos colombianos no tenían tan buenas intenciones y hasta yo me volví casi xenófobo. Los quería mandar al carajo, de verdad. Entonces, siento que va mucho más de cómo te comportes, porque el español está acostumbrado a recibir gente de todas partes del mundo, toda la vida. Yo hoy me relaciono más con españoles que con latinos. Si es verdad, por un tema de empresarialmente. Pero si es verdad que cuando tú hablas con un español, te dice que desde niño ha estado con personas de todas partes del mundo. Entonces crecen con esa cultura. Claro, aparte es un país muy educado. En contraste, por ejemplo, en Colombia, tú ves un extranjero y te sale el impulso fácil, si lo vas a insultar, de llamarlo por su nacionalidad, por su nombre, por lo que sea. No voy a yo acá a decir cuál es la que más le sale, pero seguro le sale el insulto fácil de discriminarlo por su nacionalidad. Acá eso es rarísimo. Acá tú puedes estar discutiendo mucho rato y es muy difícil que te saque un insulto relacionado con eso. Y es lo que es. Aparte, en general, España no considero que sea para nada xenófobo, pero encima hay zonas que son todavía más abiertas que otras. Por ejemplo, Madrid es una zona conocida internacionalmente por que tú solo pones un pie en Madrid y ya eres madrileño. Sí. Esa es la cultura allá. Luego hay zonas más cerradas también que si tú estás... ¿Sí? Me pasó en el norte. Y en Cataluña también, y en Valencia, sobre todo comunidades con idiomas autonómicos, que si tú puedes evitar, pues te recomiendo evitarlas. Sí, a mí pasó, por ejemplo, en el norte. La cultura aquí en el norte es un poco nórdica. Sí es verdad que el español del norte es un poco más frío. Entonces,
afortunadamente yo logro, como buen vendedor, logro entrar a la persona con una buena sonrisa, una buena disposición. Pero, por ejemplo, el español del norte sí es verdad que es un poco más cerrado. A ver, cuando te robas el corazón de un español en el norte, es una lealtad contigo increíble y te tiene en cuenta para todo y todo, pero al principio no es tan así, porque son un poco nórdicos, son un poco fríos. Entonces sí es verdad que para un latino cuando llega a España, de pronto llegar directo al norte suele ser como un poco choque, tampoco es el fin del mundo, pero por ejemplo, cuando tú vas a Madrid es distinto, porque es que cuando tú vas a Madrid, sientes que estás en otra ciudad, sientes que estás en otro país, pero te sientes cómodo, no te sientes incómodo, como puede pasar en otras comunidades. Por ejemplo, también País Vasco, ¿no? Entonces, para mí Madrid, hoy día yo siento, y cada vez que voy a Madrid, puedo decir que es el Miami de Europa. Es increíble, es esa ciudad que acoge a todo el mundo, ¿no? Te sientes súper bien. Para mí es una de mis ciudades preferidas en el mundo. Es increíble. Madrid tiene hoy un contexto de cosmopolitan. Realmente es una ciudad cosmopolitan. O sea, tiene como ese contexto que dice. Entonces, para mí, llegar a Madrid es sentirte como en casa. A mí me encanta Madrid. Tengo todo lo bueno para decir de Madrid. Sí, yo llegué a Madrid también. El primer sitio que pisé de España fue Madrid. Ahí estuvimos un mes. Luego fuimos a Cataluña y sentí el contraste horroroso entre una y otra zona de España en cuanto a la integración, porque incluso, por ejemplo, en Cataluña hablan más catalán que español. Entonces ahí ya pierdes una ventaja enorme que tú buscas cuando vas a España, que es que pues hablen español. Entonces, y eso, y que son más cerrados, menos acogedores incluso con los mismos españoles. Ahora ya me dirás con extranjeros de otro lado. Entonces, si puedes evitar esas zonas, mejor. Tampoco es que sea dramático. Ya digo, en general España no es un país para nada xenófobo o ignorante en ese sentido. Pero, hombre, yo apuesto, si puedes evitar esas zonas, pues mejor. Si tienes hijos, ya ni te digo. Porque en esas zonas el lenguaje, la lengua vehicular en la educación es el lenguaje autonómico. Por ejemplo, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana no estoy seguro. En el País Vasco tampoco estoy seguro. Pero si no es el lenguaje vehicular, al menos será una gran parte del programa y desde mi perspectiva no tiene mucho sentido que mis hijos dediquen tanta energía a aprender esa lengua, que eso les va a servir pues en ese terreno. Solamente en ese terreno. Es como inglés versus catalán. Johnny, ¿dónde planeas tú pasar tu vejez? Mira, me gusta mucho España. A ver, la pasaría en el norte. Estoy tan enamorado del norte de España. Hay mucha gente que no le gusta, pero a mí me fascina. De pronto también es por el ritmo de vida, ¿no? Entonces, digamos que yo soy una persona que mantiene en aviones y viajando. Entonces, cuando estoy aquí, estoy como en paz, en calma, ¿no? El norte, aquí lo llaman el paraíso natural, porque es muy verde, ¿no? Llueve mucho, pero sí me gustaría muchísimo en un futuro pasar mi vejez en el norte. Me parece, estoy completamente enamorado de Asturias, Cantabria. Toda la zona de Bilbao también me parece espectacular. Y esto tiene ese turismo. Aquí viene mucha persona jubilada a pasar. Y si no, también me gustaría muchísimo el sur, pero claro, cada vez se pone un poco más caliente, ¿no? Entonces yo siempre tiro para el frío. Porque soy colombiano, ¿no? Tiro un poco para el frío porque ya está fresquito. Sí, aquí le llaman fresquito al frío. En Colombia fresquito es estar fresquito, no, aquí fresquito es ya ponerte tú la chaqueta y tal. Sí, el norte es una zona preciosa. Yo he vivido en el sur, en Cataluña, he vivido en Madrid, en Toledo, y sí, puedo decir que comparándolas con eso, tú vas al norte y es otra aura, otro paisaje, y es muy, muy lindo, me parece muy, muy lindo. Precioso. Y sí, para pasar la vejez estaría perfecto. Seguridad full, no tan caro como otras zonas como por ejemplo el centro. Buen clima, a los que nos gusta el fresquito. Sí, es una zona muy buena. Sí, es brutal. Y no joden con lenguas autonómicas, que también es muy importante. Entonces, solo español y ya está. Como español. Hay una que otra lengua rara, pero español. Sí, es importante. Ya que me metí en el tema del costo de vida por acá en el norte, quiero preguntarle a John,
cómo son los alquileres por acá. Estamos en una ciudad, ¿puedo decir la ciudad? Sí, sin No problema. vayan a venir aquí admiradores a hostigarte. Estamos en Avilés, en el norte de España, en la provincia, en la comunidad autónoma de Asturias, que es uniprovincial, entonces pues también puedo decir provincia de Asturias. Y la ciudad es Avilés. Chulísima, nunca había estado, estuve por primera vez ahora que vine, me parece lindísima. Quiero que John nos cuente cómo es el tema de los alquileres por acá, si son muy costosos, si está muy inflado, cómo lo percibe él. Mira, Juan, yo decidí quedarme en Asturias precisamente por ese tema. Yo no tengo ningún reparo en decir, por ejemplo, anoten, ¿cuánto pago yo, por ejemplo, de alquiler? ¿Ya? Yo podría vivir en alguna capital, yo toda la vida he vivido en capitales, y esa es como una fracción de mi vida en donde estoy viviendo en una ciudad pequeña. Literalmente yo salgo a hacer la compra al mercado y yo saludo a todo el mundo ya y ya todo el mundo me conoce y tal. ¿Cuántos habitantes tiene Avilés? 78.000. Ah, es grande, no es tan pequeña. No es tan pequeña. Para ser una ciudad europea no es tan pequeña. Pero aún así, aquí en el centro ya todos nos conocemos con todos. Es impresionante, es una cosa loca. Y he encontrado en el norte de España los precios muy parecidos a una capital como Bogotá. Una persona que quiera vivir en Europa puede tener un nivel de vida económicamente hablando muy parecido a Colombia. Yo aquí, por ejemplo, en mi casa pago un promedio entre 600 y 700 euros de alquiler. Está en el centro, Y en un estoy en piso el de 3 centro. habitaciones. Es un apartamento de 80 metros cuadrados, muy bien distribuido, bien. Y por ejemplo, el costo de vida tampoco es que sea tan exagerado, ¿ya? Yo sí te quiero decir que uno de mis últimos viajes a Colombia, por ejemplo, me fui para atrás con los precios de los alquileres de los apartamentos allí, ¿ya? Yo me fui para atrás con todo. Sí. Todos los precios, Con todo, comida, ya. todo. Sí, entonces no lo veo tan caro. La gente cree que porque vives en Europa, entonces pagas un montón. Y tampoco es tan así. Yo, a ver, si hay de todos los precios, tienes un nivel de vida altísimo. Si es verdad que, por ejemplo, en Colombia puedes vivir en una mansión, por lo que puedes pagar, pero es que no es... ¿De qué te sirve también a veces vivir en una mansión si no tienes seguridad? Un montón de cosas. Si es en una mansión y cuántas puñaladas te encima. Exactamente, entonces aquí es un contexto distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo vivo en un apartamento de 80 metros, pago entre 600 y 700 euros al mes. Y mi compra, es decir, mi mercado mensual, no supera los 300 o 400 euros. ¿Ya? Entonces, el nivel de vida y el costo económico de vivir aquí no me parece tan exagerado como la gente piensa. No, y yo tuve la posibilidad en Colombia de vivir en fincas, en casas guapas, en chalets, les dicen en España, pero no me fui a vivir allá por miedo. ¿Cómo voy a estar aislado en un país tan violento como Colombia? Llámenme paranoico, lo que quieran, pero es que no se siente bien, y menos uno teniendo familia, no estaría bajo ningún concepto cómodo viviendo en un sitio aislado, en una zona donde se sabe que vive gente con dinero. No, es que no. Pasa que la gente lo normaliza. La gente desarrolla su normal. Por ejemplo, la gente, cuando yo voy por ejemplo, a Colombia, y entonces, por ejemplo, estoy caminando por la calle, estoy hablando por celular, y claro, mi hermano o mi madre me dicen, guárdelo. Eso no es normal. Entonces, pero la gente lo normaliza, ¿no? Entonces la gente normaliza que te puedan robar. La gente normaliza tener que coger un Uber o coger un taxi y mandar las placas del taxi porque te pueden burundangar, yo qué sé. Y eso no es normal. Eso es vulnerar los derechos. Entonces, la gente cuando ya de pronto puede salir y puede ver que no, hay otros lugares con seguridad, que tienes como esa tranquilidad, ya eso que dices ya no es normal. Entonces, por ejemplo, para mí, yo volvería a vivir a Colombia cuando sea un gobierno que sea en pro de yo poder tener seguridad, pero por ahora, para mí, no. Cuando llegue el defensor de la patria, ¿o qué? Voy a volver voy a entrar en política. No, voten por mí. No, yo estaba haciendo ahí una alusión ahora, un partido muy en boca, que es el del defensor de la patria, ¿sabes quién es? No. Bueno, no lo voy a decir para no meternos acá más en política, pero un gobierno así de derecha es necesario, pero yo ni así volvería a Colombia.
No, yo sí. El defensor de AC, ya sé. A mí déjame por fuera, Madre tranquilo, mía. porque por muy buen gobierno que Porque llegue a muy controversial. Colombia, eso va a tardar décadas en, Sí, en recuperar cambiar un la país. cultura que hay, en abatir la ignorancia, en que los conflictos empiecen a solucionar de formas más pacíficas en las calles. Entonces, no, yo, muy lindo los que se quedan a cambiar el país, que eso para mí es un pajazo mental, porque lo puedes cambiar más desde afuera. Yo, por ejemplo, he hecho mucho más por Colombia estando afuera, he invertido mucho más estando afuera y en general le aporto mucho más a Colombia estando afuera que lo que hubiera aportado quedándome castrado profesionalmente y siendo pobre y miserable con los mismos esfuerzos que acá tengo dinero y pues vivo como vivo, que no considero que sea mal para nada. Entonces, Una de las formas más inteligentes de combatir la inflación siempre va a ser en ganar una moneda fuerte y gastarla en una moneda débil. somos Ganar en euros y salvadores. gastar en pesos. Lo que digo, somos salvadores. Estamos salvando nuestras familias. Eso es. Y John mencionaba que el costo de vida no es distinto al de Colombia, pero no estamos haciendo en términos de paridad de poder adquisitivo, ni estamos corrigiendo acá nada, es directo, es decir, coges el dinero que te cuesta vivir en Bogotá y con eso puedes vivir acá. Sí, sin ningún problema. Exacto, simplemente haciendo el cambio de moneda. Mira, y yo ya está. tengo amigos que pagan más arriendo en Colombia que yo aquí. Es una locura. Entonces, por ejemplo, yo tengo amigos que viven en un apartamento tal cual como este y pagan 900, 1100 euros y no son zonas que tú digas, wow. Entonces, Es que tampoco es como la gente lo piensa que es, ¿no? A ver, no lo estoy simplificando a que sea tan sencillo. Emigrar no es un tema tan sencillo porque tienes que tener tomar ciertas decisiones. yo te lo hago sencillo. Bueno, en legal sí. Pero tampoco es tan grave como la gente o sea, la gente lo ve como tan grande, pero no es tan grave. O sea, yo encuentro mucha similitud con lo que yo gasto mensualmente aquí que con lo que gasta, por ejemplo, mi familia mensualmente en Colombia. Y en temas de mercado, en temas de arriendo y servicios públicos. Exacto. Yo estaba en Colombia hace una semana, sí, de hecho completé una semana apenas de haber llegado, estuve 2 meses allá, pagaba más de 2 millones de alquiler, que esos Sí. son como 500 euros, y con 500 euros acá en esta ciudad me puedo conseguir un piso mejor Sí. que el que tenía en Colombia, que eran solo 2 habitaciones, súper mal ubicado, y es lo que digo, es decir, con lo que vives en Colombia puedes vivir en un país como en España, donde de base vas a ganar 4 veces más que el salario mínimo. Es decir, el salario mínimo acá, en términos de poder adquisitivo, te da para comprar 4 cosas más que en Colombia. Es una locura, te vuela la cabeza. En Colombia, no sé, tienes que vivir pues muy cómodo o tener mucha aversión al riesgo o no sé, estar muy viejito, tener muy malas mañas para no querer emigrar. Yo es que no lo entiendo. Yo defiendo lo que hago cuando me parece que es absolutamente lógico y es que no veo ninguna razón para tú quedarte en Colombia hoy por hoy y pues el mismo razonamiento aplica para toda Latinoamérica básicamente. Tienes que salir, la vida es solo una y se te está yendo ya en ese roto. Madre mía, nueva palabra, en ese roto. I love Colombia. No, sí, es que, y yo sé que me van a funar muchos por esto, pero es que si yo salí de un país, pues es porque ese país no es bueno al grado que yo quiero para vivir ahí. Entonces yo no entiendo a la gente que se va del país y se va a hablar bien del país. ¿Por qué te fuiste entonces? Devuélvete para allá si está tan bueno. Hay gente que va y que nada es como su país y no. A ver, o sea, sí está bien, pero también hay que tener un poquito de sentido crítico en la vida. Claro, y también hay que mirar los resultados de quienes tienen sentido crítico. Si tú miras perfiles de gente como nosotros, no más, que nos va bien en la vida, que ganamos dinero, ninguno te va a salir con el cuento de que añora vivir allá, porque es que podríamos vivir allá si quisiéramos. Pero sabemos que hay cosas en otros países que compensan mucho más, como por ejemplo en España el ambiente cosmopolita que comentábamos al inicio. Yo no me veo así, gane mucho haciendo el cambio a pesos, no me veo para nada viviendo en Colombia, primero porque tengo familia, por la seguridad ni me lo planteo,
Y segundo, por el ambiente, porque es que ese ambiente capa, ese ambiente disgusta. Tú tienes que estar en un ambiente donde tú seas la cola para estar motivado, para seguir teniendo hambre. Y por eso también voy a dejar España. Dentro de poco voy a dejar España, pero pues seguiré obviamente con mi empresa en España y simplemente expandiendo nuevas formas de emigrar. Ahora a Estados Unidos, crearemos Legal en América, etcétera. Y España será una excelente opción cuando piensen, no sé, de pronto en el retiro, en la vejez, en venir a vacacionar. Seguiré con todas mis cosas acá, mis negocios, incluso puede que me plantee seguir siendo residente fiscal acá, pero siempre tienes que estar donde te incentiven a crecer. Eres el promedio de las 5 personas que te rodean. Ahí Tony Robbins habla de raise your standards, o sea, sube tus estándares. Entonces, si tú eres el mejor de tu círculo, estás decreciendo. Pero si eres el menor de tu círculo, vas a siempre a forzarte a ser mejor, a crecer, a ganar más. Eso me pasa aquí en España. Eso es. El círculo mío en España, al principio cuando yo llegué, me daba vergüenza ganar lo que ganaba. Me daba vergüenza, y eso que me va bien. Te mirabas al espejo y te escupías. Sí, y yo decía, ¿y sabes qué me pasó? Hicimos un viaje, me acuerdo, nunca lo voy a olvidar. Me acuerdo que hicimos un viaje. Hicimos un viaje a París y en ese viaje me acuerdo mucho que, pues claro, teníamos que pagar hoteles, pagar todo el tiempo, no cogía el metro, cogíamos taxi en París. Y entonces yo me acuerdo que me tocó hacer un esfuerzo grandísimo para poder estar en el mismo nivel de ellos. Y yo me acuerdo que me devolví aquí a casa y yo dije, me tengo que forzar a ganar más. Y no es un tema de aparentar ni nada, es un tema de elevar tus estándares. No quiere decir que yo vaya ahora a París y solamente pague taxis y me crea una celebridad. No, es el tema de poder entrar a un círculo que te obligue a ganar más, a ser mejor, y eso se va a ver reflejado en tus resultados. La gente romantiza mucho ese tema, pero la gente le preguntas y el 99% de las personas te va a decir que quiere ganar más. Quiere ganar más. Ayer hablaba de ese tema, o sea, la gente romantiza el tema del dinero y todos finalmente trabajamos en ciertas horas para ganar algo de dinero, y todas las personas van a querer siempre. Entonces, ese tema aquí me ha funcionado mucho porque estoy rodeado de personas y por ejemplo, de españoles que para ellos un salario básico no es viable. Y eso yo, sí, a ver si lo tenía en Colombia, pero aquí es lo normal. Cierto nivel de ingresos, ¿ya? Entonces, la mentalidad es distinta. Claro. A mí me pasó totalmente cuando llegué a España, elevé los estándares en unos años, ya estaba el estándar español y se me empezó a quedar pequeño. Eso, ahí exacto. Empezamos a pensar en Irlanda y allá también la voladura de cabeza fue brutal porque aquí todo el mundo vive en pisos, es como la regla general. Bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente vive en pisos. Tú vas a Irlanda, la mayoría de la gente vive en casas, pero unas casas que parecen castillos. Lo mismo con la Suiza, por ejemplo. O sea, el ver eso y... Hay niveles. Estuvimos viviendo en una casa que parecía un castillo en Irlanda y claro. El hambre que sentí, la necesidad de emprender más fuerte, de trabajar más fuerte, de crecer, fue algo mágico. Lo hice y ahora entonces vamos a la cuna del capitalismo, que es Estados Unidos. Allá estuvimos... capitalismo. Allá estuvimos también, los estándares más arriba todavía. Esas casas, esos coches, ese estilo de vida consumista, ¡buf! Es increíble en el tema en Estados Unidos porque la cultura americana, el sueño americano, es siempre a ganar más. Yo tengo un amigo uno de mis mejores amigos vive en Florida y cuando yo le cuento los salarios, por ejemplo acá en España, me dice que allá con eso no se vive ni medio mes. O sea, en Estados Unidos ya hoy está a un nivel capitalista tan arriba que hay dos tipos de personas. Quien ve eso como algo imposible y quien ve eso como algo viable de progreso personal. Entonces, hay quienes dicen, uy, no, yo hasta ganarme $8,000, uy, pero ¿cuándo? Pero hay personas, me incluyo en esa bolsa, que dice, ¿cómo hago para ganármelos? O sea, hay un chip en el mercado norteamericano que me hace, por ejemplo, una persona como yo decir, en vez de decir, uy, no, pero es que la gente gana eso, bueno, digo, ¿cómo hago? ¿Qué hago para ganarme más de $15,000 al mes? O sea, ¿cómo hago?
si hay gente que lo está haciendo, ¿cómo lo hago yo? Sí, ese tema del capitalismo norteamericano, a mí personalmente me encanta. Hay gente que odiará a Trump o lo que sea. Yo opero literalmente en bolsa y siempre voy a tener que estar ligado a Estados Unidos. Pero es increíble ese tema de capitalista tan power y te obliga a ser mejor. Sí, y como te decía, ¿te dan miedo las armas? Pues andas enfierrado. Te dan miedo los niños, igual les empacas un arma en el bolso, no mentiras, No, chiste no, no, malo. no. Pero yo sí. Cuando ustedes me vean con un arma, ya sabrán que tengo mi green card. Ese va a ser, no diré nada, pero habrán señales. Si me ven con un fierro es que tengo mi green card porque es lo primero que voy a hacer cuando tenga mi green card. Madre mía. Seguimos. Consejo especial. O no, antes de que tú des un consejo, compártenos un consejo que te hubiese gustado que te dieran cuando ibas a migrar. ¿Qué crees que hubiese sido importante saber y que no lo sabías o te fue bien en todo? El tema fiscal, el tema de impuestos. Creo que la gente afuera no tiene en cuenta el tema fiscal. Entonces la gente cree que eso es importante, que tú te ganas 1.000 euros y te puedes gastar 1.000 euros. No es tan así. Entonces sí es importante tener un control. Un país como España es importante que tú tengas inteligencia financiera. Sí es importante que tengas como un plan hay que pagar impuestos aquí. O sea, se tiene que pagar impuestos, no muchos. O sea, a ver, hay gente que también exagera el tema fiscal, pero sí me hubiese gustado tener un poquito de conocimiento de cómo me puedo organizar fiscalmente para que no estrellarme aquí con el tema de Hacienda. Yo siempre voy en pro de pagar impuestos. Yo no tengo ningún problema con pagar impuestos porque yo finalmente estoy viviendo en suelo español y tengo que pagar algo para vivir acá. Eso lo tengo clarísimo. Pero sí, por ejemplo, al principio me hubiese gustado saber un poquito más el tema fiscal. Importantísimo para el tema de nómadas es ese tema fiscal, que tú te ocupes de tu fiscalidad. Cuidado que por ahí está muy extendido el tema de la ley Beckham, del tipo fijo al 24%. Cuidado que eso no para todo el mundo aplica. Eso solo es para trabajadores por cuenta ajena. La mayoría de nómadas son freelance, son autónomos y no les va a aplicar esa enorme ventaja del tipo fijo del 24%. Entonces hay que asesorarse muy bien. Nosotros te damos asesoría complementaria en ese tema también, si haces el proceso de nómada con nosotros, así que ahí estamos para lo que podamos servir. A mí me pasó... A mí es ilegal. En cuanto a lo que comenta John, de que los impuestos se pagan más fácil acá que en otros países, o algo así entendí yo, creo que es verdad en el sentido, por ejemplo, comparándolo con Latinoamérica, yo tengo un requerimiento de la DIAN en mi email que me llegó, que porque el año pasado superé creo que 60 millones o algo así en ingresos en la cuenta, entonces que tenía que declarar renta. Sí. Yo nunca he declarado renta en Colombia y ahí lo tengo y no he declarado renta, probablemente lo atienda de mala gana más adelante, pero no provoca pagar eso porque tú estás viendo un país que se cae a cachitos, donde hay poca cultura, donde los servicios públicos funcionan mal. A mí no me nace para nada pagar eso. Y lo comparo con España, donde pago mucho más, pero digo, hombre, pues está todo en orden, ves la calle linda, sales y puedes pasear tranquilamente. La salud funciona relativamente bien. Entonces, se paga con otra tónica. Yo entiendo que para ti como nómada puede ser muy amarrado si vienes de un país latinoamericano, lo entiendo, porque a mí me costaría también mucho pagar impuestos allá. Es triste que tú pagues y no veas eso reflejado en una sociedad que funciona bien, como debe ser, pero acá va a ser más sencillo por lo que te digo. Tú ves, no solo que no eres de acá, sino que tú ves que las cosas funcionan de verdad bien y no se siente tan duro el golpe. En todo caso, si eres iberoamericano, ya te digo que eso va a compensar con creces porque a los 2 años tienes tu nacionalidad y te puedes mover para donde quieras, incluso para países donde se pagan pocos impuestos como Andorra, por ejemplo, o hay muchos países que tienen tratamientos fiscales más favorables que España y pertenecen a la Unión Europea, entonces podrías echar para allá, pero el solo hecho de que a los 2 años puedas pedir tu nacionalidad española, eso compensa si tuvieses que pagar el 100% de impuestos. Bueno, tampoco estoy exagerando, pero compensa mucho, porque a los 2 años tu nacionalidad y eso tiene un valor incalculable, así que no seas amarrado, ya te digo, pero el tema de impuestos no es algo que pese como para tú no darte la oportunidad de venir a vivir a España y beneficiarte de todo lo que te puedo ofrecer.
Y hay que pagar impuestos y todo, de Claro, todas formas. en todo lado. Entonces mejor págalos donde te vas a poder beneficiar de algo tan grande como la nacionalidad y todo lo demás que hemos comentado acá. Sí. John, y ahora un consejo que tú le des a la gente que nos está viendo, ¿crees que es importante que ellos tengan en cuenta al emigrar? Yo siempre he dicho que las personas que logramos emigrar tenemos una resiliencia distinta a las personas que no. Siento que nosotros, yo personalmente soy esa persona como de mi familia que rompió el molde, que rompió las reglas, los patrones de la familia. Siento que yo soy de esas personas que rompió como esos patrones también de pobreza en mi familia, en muchos aspectos, porque pues finalmente cuando tú emigras, tú eres ese que vive allá, ¿no? Entonces cualquier persona de la familia tiene ese referente. Ah, no, sí, claro. Ah, yo tengo un primo que vive en Europa, o mi hermano vive en Europa, o yo tengo un primo lejano que vive allá, sí, no, le va súper bien. O sea, cuando tú migras, tú eres esa persona de la familia que tuvo la gallardía y tuvo los huevos de dejar una vida y empezar una vida desde cero. Empezar una vida desde cero no es fácil. O sea, se requiere una toma de decisión. Entonces, para mí, yo siento que todo lo que uno quiere en la vida siempre está al otro lado del miedo. Todas las decisiones que yo he tomado en mi vida han sido con miedo, pero pues las he tomado. Entonces la gente como que no tiene mucho miedo, está también como muy pegada a sus cosas, a sus raíces y todo ese tema. Lo que no tenemos presente es que pues uno siempre tiene que mirar un poco a las oportunidades independientemente de donde viva o el punto geográfico en donde estés. Yo siempre, el consejo que le daría a las personas es que salgan de la zona de confort y que no se necesita siempre tener todo bajo control para que las cosas fluyan. Yo creo que las decisiones, cuando tú tomas una decisión, el universo empieza como a contribuir a que las oportunidades se te vayan apareciendo en el camino. Entonces la gente espera tener tantos millones en su cuenta bancaria la gente quiere evitar siempre el dolor. Pero yo te voy a contar algo que no lo he contado, o públicamente no lo he contado. Cuando yo me vine para España, yo no estaba tan bien económicamente. Yo me compré mi tiquete aéreo y en mi cuenta bancaria yo no tenía más de 2.000 euros. Y aún así me vine. Porque buscas la oportunidad, ¿no? Entonces hay gente que espera tener que todo sea perfecto y que todo sea... Y no es así, la vida no funciona así. Tú tienes que salir de la zona de confort y aventarte. Uno, ¿cómo aprende a nadar? Pues tirándose al agua. Tú aprendes a nadar nadando, ¿no? Tú aprendes no sé, a dibujar o a pintar haciéndolo, equivocándote. Entonces yo siento que la gente tiene que tomar esa decisión si quieren progresar en la vida, o sea, si quieren ganar una moneda más fuerte, si quieren otras oportunidades, que se arriesguen y que salgan de la zona de confort, y que todo lo que uno quiere en esta vida está al otro lado del miedo. Excelente consejo, y más si viene de alguien con los resultados, que ya está avalado, que esa forma de pensar de él te lleva a una gran vida, pues hombre, escucha y sigue los consejos. A mí me sorprende esa gente que dice, no, pero yo cómo voy a emigrar si no tengo quien me reciba, no, es que uno sin trabajo, cómo va a llegar allá, qué se va a poner a hacer. Entonces no emigres, entonces quédate con la mierda de vida que tienes y ya está. Pero es que seguro no hay nada en la vida. No hay camino, se hace camino al andar. Y el que quiere marrones aguanta tirones, así es. Sí. Sencillo. Si tú quieres X beneficio, X ganancia, tienes que pagar X sacrificio y va a ser siempre proporcional a la ganancia que quieres. Lánzate, deja de perder el tiempo. No eres eterno hermano, no eres eterna hermana. Vas a morir. Cada segundo que pasa es un segundo único e irrepetible. Vas a llegar a tu lecho de muerte con arrepentimientos. Vas a llegar a tu lecho de muerte pensando en todo lo que pudiste ser y no fuiste. Vas a llegar de verdad con esos fantasmas ahí de todas las versiones de ti que pudiste alcanzar y no alcanzaste. A mí me parece deprimente. Lánzate, el reloj está corriendo y tiene que ser ya, porque te estás muriendo. La gente vive como si fueran eternos. O creces o decreces en la vida. Eso es, pero toma acción ya. Yo tengo familia,
La voy a dejar ahí porque si no los identifican. Familia, tengo familia que lleva mirando si se vienen para España desde los 20 años y ya tienen 30. Y pensando, no, hay que mirar, ellos se creen jóvenes. Hay que ver, siempre la gente dice, hay que ver. Ellos se creen jóvenes, por Dios, están en los 30 años, ¿qué jóvenes vas a ser, por Dios santo? Se te fue la vida mirando si hacías algo con tu vida, es deprimente. Si tienes 30, no estás joven, si tienes más de 20, no estás joven. Si estás por debajo de 20, te puedo creer que estés joven, pero la gente hoy en día vive, no sé, se creen niños hasta los 40, 50 años y cuando espabilan ya se dan cuenta que están artríticos, reumáticos y que se quedaron sin... No, y están en la zona cómoda. El problema es la zona cómoda, ¿no? Entonces están tienen su casita o tienen su ingreso, tienen una mentalidad de pobreza, ¿no? Entonces una mentalidad de, bueno, esto es la vida que me tocó y entonces yo pues con esto me ajusto al mes, ¿no? Y entonces viven para ajustarse a esa vida y nunca, y es muy triste que hay personas que incluso mueren y nunca explotaron su potencial, ¿no? Nunca vieron que podían ser buenos para una cosa, para otra. Yo he conocido personas aquí, por ejemplo, en España, que jamás hubiesen podido conseguir lo que consiguieron aquí. O sea, nunca lo hubieran podido conseguir en Colombia, por ejemplo, en el caso tal. Yo mismo, por ejemplo. Sí, o sea, o por ejemplo, yo tengo un amigo que él es de Brasil. Y hoy día, a ver, él cuando vivía en Brasil, saltaba de empleo en empleo, no ganaba nada bien y se aventó, vino aquí y empezó, bueno, como que convalidó su carrera, ¿no? Tú sabrás más de ese tema. Y hoy día es uno de los mejores programadores de una de las empresas de tecnología más importantes de España. Tiene un salario que supera los 10.000 euros. Y él sí me decía, Sebas, nunca si yo no hubiese tomado la decisión en su momento de salir de la zona cómoda, yo me hubiese podido quedar con mi ingreso en Brasil y ya está. Pero yo tomé una decisión y hoy día, o sea, nunca hubiese podido ganar lo que ganó hoy si no hubiese tomado esa decisión. Entonces, por eso es tan importante ese tema de salir de la zona cómoda, que le pasa a muchos colombianos. Claro, ¿no? Y tú mencionas zona cómoda, vaya mierda de zona cómoda, por Dios santo. Si yo estaba allá y eso no es para nada cómodo. Lo que estás es adormecido, estás acostumbrado, pero eso de cómodo no tiene nada. Ir por la calle con el riesgo de que tú o un ser querido tuyo sufran una puñalada, una agresión, un robo mismamente o simplemente que se te vaya la mitad de tu salario comprando huevos, que para tú conseguir un carro tengas que trabajar 60 meses sin parar. Es absurdo, eso no es cómodo, eso es incómodo, eso es un ambiente hostil en el que te acostumbraste y ahí vas a morir como no despiertes. Tienes que salir, tienes que coger calle, mundo, para enterarte de que eso de cómodo no tiene nada. Eso en realidad es una zona incómoda, una zona de putrefacción, una zona infértil donde vas a tener una vida inmemorable, una vida no recordada por nadie, sosa. A duras penas tendrás historias para contarle a tus nietos. Sal de ahí de verdad. Bueno, nos ponemos serios. Este es un tema que ya demanda nuestra afectación, nuestra seriedad. Y es por la pregunta que viene. John, ¿huelen feo los españoles, sí o no? A ver, yo voy a ser súper honesto contigo con el tema porque no es la primera vez que me preguntan eso. Yo personalmente siempre, por ejemplo, cuando viajo a Colombia, la gente me pregunta, oye, ¿cómo huelen los europeos, los españoles, tal? Si tú te metes en un metro, siempre va a haber alguien que huele mal. Me pasa cuando yo voy al gimnasio, siempre hay alguien que huele mal. Pero yo tengo esa teoría y simplemente es una diferencia en culturas. Por ejemplo, lo que yo he notado es que el español es muy práctico, ¿no? El español se levanta y si tiene una reunión a las 9 y no se alcanza a duchar, pues no se ducha y él llega puntual. El latino prefiere llegar 10 minuticos tarde, pero se ducha y llega limpiecito. Entonces, yo por lo menos soy de esos. Trato de llegar puntual, obviamente suelo ser puntual, pero yo me ducho. Pero siempre, por ejemplo, si es una realidad que yo, por ejemplo, soy una persona que antes de entrenar me ducho. Incluso hay días que me ducho 2 veces
en el mismo día. Pero sí sé que, por ejemplo, si voy al gimnasio, ya la mayoría, el 90% de quienes están ahí no se han duchado. O lo mismo pasa en el metro, Y también hay otro tema. Bueno, uno porque son prácticos. Entonces ellos pueden prácticamente estar un día sin ducharse, salir y trabajar sin ducharse y no se sienten mal. Nosotros sí. No. Yo sí, por lo menos. Yo un día que no me ducho y tengo una reunión, yo no puedo ir a una reunión sin ducharme. O sea, no puedo. Pero ellos no se sienten mal. Pero también otro tema es que ahí pasa algo con los desodorantes en España que no funcionan. Lo digo yo porque incluso yo que me aplico desodorante, que me ducho, hay días que yo digo, madre mía, pero no está funcionando y lo he probado muchos desodorantes y es algo con los desodorantes aquí. No sé si por cómo están hechos o lo que sea, pero también pasa otra cosa. Si te das cuenta, en España no hay talcos. O sea, toda la vida estoy acostumbrado a ponerme talcos dentro del calcetín, de la media, y aquí no hay. O sea, sí lo encontré, pero lo rebusqué. Tú vas en Colombia o en Latinoamérica a un Éxito, a un Carulla y encuentras todo tipo de talcos o el aerosol para pies. Aquí no. Entonces, el español no se va a poner a rebuscar donde hay talcos para que sus pies no huelan mal. Entonces, es muy probable que muchos no le huelan también los calcetines. Esto es crudo, pero es cierto. Bueno, creo que esa se lleva el premio, la respuesta más completa en más de 10 capítulos. No nos habían desglosado, o no nos habían dado tantos matices de a qué se debe ese rumor. Y la verdad es que yo tampoco me había parado a pensar en el tema de la efectividad de los desodorantes y es bastante cierto porque yo también lo he sentido. Cuando uso un producto colombiano, que casualmente pues cuando estoy en Colombia, sí, son más efectivos que los españoles. No sé si serán regulaciones a nivel de la Unión Europea que pueda afectar o no sé, les impiden echarle un chuchicida más efectivo. pero sí, debe ser menos efectivos. Es un hecho a considerar. Y también es cierto que recién llegas, al ser un país con estaciones, pues es muy común que en los espacios públicos pues haya aire. Y esos aires a veces no funcionan muy bien y hacen... no sé, como que se reproduzcan los malos olores. Por ejemplo, cuando tú recién empieza la época fría, que entras cuando prenden el aire en el metro, en los ascensores, siempre encuentras como un tufillo ahí siempre. A ajo, alguito así un poco oscuro. Y pues yo lo achaco a esos aires, o a que el espacio es muy pequeño. Sí, más bien puede ser eso, como en el metro, el espacio es pequeño, hay muchas personas, en los ascensores también, que hace que los olores como que se exacerben porque hay algo absorbiendo el aire, no sé, será un fenómeno físico, el caso es que se nota, pero es más que todo por las estaciones y bueno, y también porque son prácticos. Sí, y también que es que el europeo casi no tiene mucho pudor. Eso. Si tú vas a una playa... Es un tema súper cultural, porque si tú vas a una playa, hay mujeres en topless y es normal, hay muchas playas nudistas, entonces el europeo como que con el tema de ese pudor como que no le da mucha trascendencia. Nosotros nos tapamos un poquito más, ¿no? Somos un poco más pudorosos y todo el tema, entonces es muy cultural también. Aceptan como más su naturaleza y a veces no les importa oler un poco como animales. Y se les pasa un poquito de la olla ahí. Pero bueno, tampoco es nada intolerable, se puede vivir con eso perfectamente. A mí es un tema de día a día, ya uno se acostumbra. Eso es. Y ya que estamos con un especialista en economía, que es trader, pues quiero que me diga un poco qué plan tiene para su retiro, a ver qué nos puede aportar en cuanto a eso, que seguro es mucho. Pues mira, Juan, yo pienso de una manera muy radical frente a ese tema. Cuando uno toma decisiones en la vida que son tan trascendentales, no hay vuelta atrás. ¿A qué te digo esto? Cuando yo tenía 21 años, yo quemé los barcos. O sea, yo dejé mi carrera. Porque yo encontré una fascinación en el mundo del emprendimiento. Y me acuerdo mucho mi padre que me dijo, si usted va a decidir a ser emprendedor, séalo, pero no se arrepienta, porque ya no hay vuelta atrás. O sea, o por mi parte ya no va a haber más universidad y todo el tema. Y encontré algo que se llama la autoeducación. A nosotros en la vida nos tienen acostumbrados a educarnos a como el sistema nos dice, ¿no?
Yo estudio arquitectura, me gradúo y si quiero obtener un trabajo donde me paguen $200 más, tengo que pagar miles de euros para hacer una especialización, para que me paguen $200 más, ¿no? Entonces, digamos que yo no quería ese plan para mi vida, así que yo empecé a autoeducarme, empecé a recibir educación y entre esos pues encontré siempre me he fascinado por las historias de personas que han logrado cosas muy grandes en la vida, ¿no? Empezamos por las historias de Bill Gates, de Warren Buffett, de Tony Robbins, pero también hay gente local que ha logrado cosas brutales. Estamos hablando en España de una Amancio Ortega, ¿no? Que no tuvo una carrera y se hizo así solo como emprendedor. Y yo sí, digamos que aquí acoto mucho el tema de la inteligencia financiera. Para mí es algo fundamental. Ojalá a mí en la universidad o en el colegio me hubieran enseñado materias como finanzas personales, liderazgo, inteligencia emocional, idiomas. A mí nunca me enseñaron eso. ¿Qué me enseñaban? Seno, coseno, tangente, hipotenusa. Yo jamás he usado eso. Y he vendido millones de dólares para compañías. Yo vendí, me acuerdo mucho, mi primera startup, Juan, yo vendí más de 4 millones de dólares y jamás usé la hipotenusa. Jamás usé química ni física. Vendí, entendí el valor de poder entregar un producto o un servicio y verme remunerado con eso. Y yo creo que de eso se trata la vida, porque al final de cuentas tú te ganas la vida con algo. Entonces, para mí yo tengo un plan muy estricto de jubilación. Yo sí quiero jubilarme antes de los 40 años. Yo estoy trabajando muy duro para eso. Mientras las demás personas de mi edad están de fiesta o tienen solamente una fuente de ingresos, yo estoy trabajando, yo estoy construyendo. En estos momentos pues tengo 4 fuentes de ingreso. La idea y la meta es lograr tener, no es la cantidad de fuentes de ingresos, sino que mis fuentes de ingresos pasivos logren pagar mi estilo de vida. También tengo la filosofía de que yo no espero que un gobierno me solucione la vida. Cuando yo veo todos esos sindicatos y toda esta gente marchando en las calles porque es que mis derechos y porque es que yo no le meto energía a eso. Yo le meto energía en vender más, de hacer más dinero, de poder invertir en otros activos. Mira, una vez me acuerdo muchísimo, yo tenía el hábito, no sé si lo tienes tú, es usual que uno lo tenga porque uno creció con esa mentalidad de que haz de cuenta, vendes algo y te ganas $2,000. ¿Qué hace la mente automáticamente? Venga, me va a premiar. Me premio, vamos a comer rico, vamos a un viaje, lo que sea. Y una vez recuerdo mucho que cuando llegué a mi primer millón en la primera startup, eso era una empresa de comercio electrónico, me acuerdo mucho que me bajé de la tarima cuando nos estaban premiando y cuando me bajo había un señor a mi lado que también había había logrado el millón y era una persona que tenía muchos años de experiencia en esa industria, en el network marketing. Y me preguntó eso, ¿cómo lo celebramos? Y yo dije, bueno, pues vamos a tomarnos un trago o algo. Y me dijo, no, mi celebración es con una nueva inversión. Los ricos celebramos con una nueva inversión. Me quedé de para atrás y desde ahí nunca he olvidado eso. Me tocó tanto en ese momento que siempre que, por ejemplo, tengo un logro nuevo o logro algo grande, me premio con una nueva inversión. Y eso ha hecho que durante los últimos 4 o 5 años anualmente anualmente no me pongo metas de tener 6 o 7 inversiones, sino que anualmente poder tener una muy buena fuente de ingresos nueva, aparte de lo que hago, porque mi fuente principal es el trading, es la bolsa y es mi principal fuente de ingresos. Pero siempre anualmente digo, bueno, con los rendimientos que yo haga este año, vamos a hacer una nueva inversión o vamos a alimentar las inversiones antiguas, pero vamos a empezar con una nueva anualmente. Con que cuando tenga 40 años tener por lo menos 10 fuentes de ingresos y que por lo menos el 50% de esas fuentes de ingresos paguen mi estilo de vida. Ni espero que el gobierno sea de izquierdas o derechas, no. Eso me lo construyo yo y que los demás que tengan una sola fuente de ingresos y que necesiten un gobierno para subsistir, que hagan los sindicatos y que vayan y marchen. Ese no es mi rol. Por lo menos yo no lo elegí en esta vida. Respeto mucho a quienes lo hacen. Si ustedes son de sindicatos, si son de izquierdas o lo que sea, muy bien, pero en mi caso no. Los respetamos, pero que sepan que nunca van a alcanzar nada meritorio en la vida, ¿vale?
lo lamentamos, lo respetamos, pero las cosas son las que son, los hechos son los que son. Bueno, es un poco más controversial, pero más o menos eso quería decir yo. Y por Él no lo dijo, yo no lo dije, él lo dijo. Por esa vía no van a llegar ni de lejos a los resultados de alguien que piensa de otra manera. Se tenía que decir y se dijo. Además, hay ciertos patrones de pensamiento que comparten las personas de éxito y uno de los más claros es la asunción de responsabilidad. El tú asumir que todo lo que pasa en tu vida es por ti, sí, y que puedes influir sobre todo lo que pasa en tu vida. El tú verte capaz de cambiar tu realidad, de cambiar tu contexto, es lo que permite, es la base para que lo puedas hacer. Si no, si tú le das poder a otros factores como la sociedad, los políticos, el ambiente, entonces estás sacando poder de ti y estás nada más que poniéndote excusas para la vida que quieres alcanzar. Entonces esas marchitas, esos estallidos sociales, esa búsqueda de reivindicaciones laborales, en realidad lo que hace es doparte, es un placebo, es un engañabobos que te hace pensar que estás luchando por tus sueños, pero no, lo que estás es detrás de una excusa y nunca vas a alcanzar tus sueños como sigas por esa vía. Pensarlo un poquito. Sí, es esperar que el gobierno me cumpla mis sueños y eso es algo absolutamente absurdo para mí. Él es supremamente políticamente correcto. Cada quien tiene su estilo. Luego mencionaste también lo de los estudios. En cuanto a los estudios, yo quería decir que comparto 100% lo que dice él, y es que para mí los estudios son te preparan para ser empleado. Básicamente, cuando tú vas a la educación formal, lo que estás haciendo pues es engrosando tu hoja de vida. No estás cogiendo más conocimientos que te sirvan para ser emprendedor, no. Lo que estás haciendo es poniéndote más atractivo para empleadores. Y ahí ya estás externalizando lo que te puede llevar a ti a tu vida ideal, que básicamente va a depender de la voluntad de un empleador. Así no funciona el éxito. Tú tendrías que asumir responsabilidad, mirar qué conocimientos necesitas para alcanzar lo que quieres, y eso no está en los conocimientos formales ni reglados, ni en cosas que fortalezcan tu hoja de vida. Eso está en la calle, en libros, en conocimientos puntuales que puedas aprender y aplicar. Entonces, la educación reglada para mí no es más que ponerte bonito para los jefes. Y si tú tienes un jefe, pues déjame decirte que pues, no vas a llegar a una vida como la de los nómadas que están acá suscribiendo este podcast. No se llega por ese camino, básicamente. Es por otro camino. El camino de la grandeza, le dan igual tus títulos. Le dan absolutamente igual. Y la vida. La vida le da igual lo que estudiaste, si tienes que pasar una prueba, si tienes que aprender a pasar algún obstáculo en la vida, no va a haber de títulos, no va a haber de lo que estudiaste. Claro. La verdadera universidad es la vida. Los títulos formales son para lo que son, la vía del empleo. Y aquí pues estamos hablando panomas, autoempleo, mundillo de emprendimiento. John, y volviendo al tema de la migración, ¿qué te decía a ti tu familia del plan de emigrar a España? No, mi familia, mira que nunca me ha cortado las alas. Yo tengo ese privilegio de que tengo unos padres que toda la vida viajaron. Siempre mi padre nos inculcó que debíamos salir de Colombia, salir como ese cascarón. Entonces, al contrario, cuando decidí irme, me aplaudieron. Mi madre sí le dio un poco duro, obviamente yo soy muy apegado a ella, pero antes me dieron más coraje para poder salir. Entonces, por ese lado, check. Genial. ¿Y qué extrañas de Colombia, de tu país de origen? Nada. A ver, la gente usualmente, el colombiano promedio te va a decir que la arepa, que el sancocho, que el ajiaco, la comida en Colombia es muy rica, claramente. Obviamente hay días en que, no sé, tengo hambre y tengo antojo de algo y digo, bueno, cuando estaba en Colombia me comí una empanada o lo que sea. Pero tampoco es que me muera por eso, o sea, en España se come muy bien. Estoy viviendo la experiencia en España, estoy viviendo esa experiencia de llegar a un país nuevo, de vivir la cultura, no me desvivo, no ando aquí en casa poniendo vallenatos, poniendo silvestrismo, ¿no? O sea, estoy viviendo la experiencia. Obviamente yo soy latino, soy colombiano,
ese calor de hogar tal vez lo extraño, pero yo mantengo hablando con mi familia, con mi mamá. Obviamente hay días en que todos los emprendedores tenemos días que no son tan buenos, ¿no? Días buenos, días no tan buenos. Los días no tan buenos me gustaría de pronto un abrazo de mi madre, ¿no? Pero igual cuando yo estaba en Colombia, igual yo era muy independiente. Entonces, bajo ese orden de ideas, digamos que no hay algo que yo extrañe con fervor de Colombia. Pero hay temas puntuales a veces. Por ejemplo, hay días que digo, uy, qué rico estar en Cartagena, ¿no? Pegarme un viajecito, de pronto el clima, ¿no? A Cartagena, o sea, tengo frío y me cojo un avión y puedo estar en el Caribe. De pronto ese tema de América de que no hay estaciones, de pronto. Pero así que me muera por algo, la verdad no, estoy muy feliz, muy contento en España y estoy viviendo pues la experiencia aquí. Yo ese tema de que hace frío, coger un avión, irme a la costa, afortunadamente no lo extraño porque nunca tuve esos privilegios, nunca me pude dar el lujo de eso. De hecho, conocí el mar. Mi mujer lo conoció ya cuando estuvo en España. Mi suegra también, sí. Y yo lo conocí porque mi madre hizo un esfuerzo ingente para vender una rifa y darme el viaje de la excursión del colegio. A San Andrés, típico. Wow. A Tolú. A Tolú. A San Andrés no alcanzaba tampoco hasta allá. Y ahí lo conocí a mis 16 años y eso por el esfuerzo de mi madre. Pero ella entraba a los 50, mi mujer más allá de los 20, mi suegra entraba a los 50, mi abuela ni te digo. Wow. Y en Latinoamérica me atrevería a decir que es raro, si eres de una ciudad del interior, conocer el mar, porque los viajes son prohibitivos. Entonces, bueno, realidades distintas. Él es de la élite, de la crema y nata. No, pero sí es verdad que a veces no nos damos cuenta de la realidad. Y sí, mucha gente, por ejemplo, hay mucha gente, por ejemplo, en Bogotá, en ciudades del interior, que nunca conocen el mar. Eso. Es increíble, sí. Sí, mi mujer es de Bogotá, su familia es de Bogotá y pues ya les expliqué que no lo conocieron hasta ya muy viejas, básicamente. Y yo creo que extrañar, cuando tú extrañas tienes que situarte en una posición, tienes que ponerte como un prisma de carencia, de que tenía algo y ahora no lo tengo y lo añoro. Y yo creo que eso no es funcional para nada. Por eso yo también como John, yo tampoco extraño porque lo veo todo desde una posición de apertura y de agradecimiento. Entonces, claro, en términos de emigración o del lugar en el que estoy, yo prefiero agradecer por el lugar en el que estoy, admirarlo, en lugar de extrañar el lugar en el que ya no estoy. Aparte porque es que emigrar es una decisión supremamente consciente, donde si tú la tomas, pues habrás evaluado pros, contras, y definitivamente los pros pues te pesan más y estás en un mundo abierto, un mundo nuevo al cual emigraste, y si te pones a añorar, a extrañar, pues estás siendo desagradecido y estás desperdiciando las oportunidades que te ofrece este nuevo mundo. Entonces yo tampoco extrañar nadita. Familiares, pero eso tiene solución, me los traje, sencillo. Comida, también tiene solución, me los traje, mi madre, mi mujer. ¿Te cocina? Somos de hogares tradicionales, entonces ellas cocinan, yo proveo, relajado la vida y todos están felices. Y aparte cuando pasa eso, el mínimo problema o el más mínimo reto, como estás tan conectado y arraigado como a eso, incluso hasta puedes desistir del proceso y hasta devolverte. Entonces yo pienso que uno tiene que vivir esa nueva experiencia de la vida y agradecerla y disfrutar, o sea, disfrutar el proceso. Hay gente que dice que lo pasa muy mal, que lo ha pasado mal, que extraña la casa, que no sé qué. Digo, por Dios, o sea, están viendo la experiencia, están viniendo a un país de primer mundo, hay que vivir la experiencia, porque cuando estás todo el tiempo extrañando, como unos vecinos que yo tenía que todos los días, vallenato, mi país, mi tierra, que no está mal, no me tomen, porque después la gente va a decir que perdí la raíz, que no sé qué. Si lo pones a todo taco, de pronto sí está mal. Exacto, entonces, pero eso me parecía a mí, claro, esta gente todo el tiempo está, y claro, dices, no, tienen comentarios un poco en plan, ay, es que aquí no comen bien, no como en mi tierra, es que allá no saben, aquí no saben qué es la sabrosura, y entonces se vuelve no estoy feliz aquí, mi lugar debería ser allá, pero me toca estar aquí. Entonces siempre hablan desde la carencia, desde el me tocó, no, o sea, agradece que estás aquí viviendo una nueva oportunidad, saliendo adelante,
sacando adelante tu familia y vive la experiencia. Entonces yo pienso que deberían estar como en una mentalidad un poco más en ese mood para poder, o sea, que salgan las cosas bien, ¿no? O sea, es un lapsus de la vida, ¿no? Es un momento de la vida. Eso es, si no rompes lazos, pues te va a ser más fácil en cualquier bache pensar en volver atrás. Claro. Yo creo que los sitios donde vives, yo creo que son, o al menos como yo lo veo desde mi perspectiva de padre de familia, es como auténticas etapas. Es decir, si yo ya estoy en un sitio y decido que me tengo que ir a otro, la decisión habrá sido tan calculada, tan fríamente tomada, que el sitio anterior pues ya queda borrado del mapa y solo queda el actual, y los futuros sí los hay, porque también tienes que tener un destino final, bueno, a menos que seas un nómada vitalicio, pero yo desde mi posición de padre de familia creo que hay que tener un destino final, tienes que tener estipulado un destino final si quieres tener familia, no puedes andar con tus hijos de un país a otro, no es óptimo, y entonces cada país anterior quemado totalmente, borrado el mapa y vamos a por el siguiente. Punto. Todo lo contrario, añorar, extrañar, es mentalidad equivocada, es mentalidad que no te va a llevar hacia adelante, sino hacia atrás. Tienes que emigrar sin retrovisor. Tal cual. Cambiando hacia un tema más jocosillo, ¿qué tal el amor con los españoles? Con los locales. A ver, a mí me ha ido bien. Digamos que depende mucho de la forma en que uno pueda ver el amor, ¿no? Yo soy una persona muy liberal. Yo soy cero tradicional hasta en la forma de ganar dinero. Hago lo que no todo el mundo hace. Siempre tengo como una mentalidad de mira lo que hacen las masas y haz lo contrario. Eso en lo amoroso es ser conservador, porque ahora... Ahora, sí, bueno, el amor, tienes toda la razón, ahora todo el mundo es liberal. Y digamos que, pero sí me pasaba que cuando empecé a tener mis primeras relaciones, la gente tendía a ser muy dramática, yo no tanto. Y por ejemplo, en mi última relación y todo el tema ha sido muy, muy liberal. Los españoles tienen algo que es fundamental para las relaciones, que me parece que es importante hasta cierto punto, y es que el español no es tan dramático como el latino. Nosotros vivimos como en una telenovela. Entonces el latino todo el tiempo es muy meloso, es empalagoso. El español no. Mientras uno quiere... El español es como... Vale, un cariñito, un mimo y ya está. El latino es dramático. Mientras, por ejemplo, tienes una relación con un español, entonces tú tienes que ir a trabajar, no sé, 8 horas, 9 horas. Si te hablas con tu pareja te dice, vale, ¿qué tal te ha ido en el trabajo? Bueno, estuviste trabajando, ¿no? El latino te dice, usted ya no me quiere, usted ya se olvidó de mí, ya está relacionada, esas son las actitudes que a mí no me gustan. Bueno, entonces crea un drama y es un tema también muy cultural. Sin embargo, creo que para relaciones, por lo menos en el caso mío, sí me ha ido bien. He tenido una relación súper estable y me funciona. Ahora, que me gustaría que fueran un poco más amorosos, claro, pero tampoco es tan grave. Sin embargo, por ejemplo, yo personalmente, mi límite son ellos. Yo no podría tener una relación con una persona, con un nórdico, por ejemplo. Los nórdicos ya me parecen ya el extremo de lo frío, de lo calculadores, de lo milimétricos. Yo tengo una personalidad que le gusta la aventura, yo rompo el molde, yo navego, yo exploro, ¿no? Entonces, y es que incluso, y si vamos a hablar ahorita que estamos hablando, es más difícil hablar de dinero que de sexo, hoy día, ¿no? Entonces, si hablamos del tema sexual, por ejemplo, con una persona nórdica tiene que ser todo muy calculado, muy milimétrico. Y yo creo que si aquí me están viendo latinos, sabemos que tenemos la sangre caliente, ¿no? Entonces, con un nórdico sería muy difícil. Ahora, con el tema del día a día, también para mí sería muy difícil. Yo personalmente, a mí nunca me ha gustado la seguridad, me ha gustado la libertad. Entonces, ¿qué es la seguridad? Tener un buen trabajo, asegurar tu futuro, con una pensión. No, yo quiero más.
Yo muevo el dinero, yo busco oportunidades, yo me equivoco. Entonces, para mi personalidad sería muy difícil estar con un nórdico que está acostumbrado a esa seguridad. Entonces, no. Pero, a ver, los españoles todavía siento que tienen todavía esa sangre caliente como nosotros los latinos. Dos conclusiones entonces. Qué mal han hecho las telenovelas en Latinoamérica. Ah, sí. Y la otra es que los españoles son como una parte moderada o como un eslabón perdido entre la frialdad de la gente de más al norte, Claro. y la calentura de la gente de más abajo, como los latinoamericanos. Entonces el Los español africanos. está ahí en la mitad y es todavía aceptable, se puede rehabilitar todavía en esa parte así pasional, Sí. de la mano de un buen latino, una buena latina que sepa hacer valer sus raíces. Se pueden salvar, es la conclusión. Sí. A mí no me ha ido mal. Y no soy malo en la cama. Importante. Aparte que hay otros aspectos que te pueden rentar, como por ejemplo celos y posesividad. ¿Qué tienes para decir? Sí, a ver, yo personalmente yo voy en contra un poco como de esas conductas. Yo prefiero no tener una relación a tener una relación tormentosa. Mira, digamos que dentro de la comunidad LGBT se ve qué sucede cuando las parejas, dentro de mi perspectiva, cuando deciden ser monógamas, esa monogamia dentro de nosotros se convierte en relaciones un poco tóxicas, porque hay muchos celos, hay mucho drama, porque digamos que hay mucho libertinaje también. Entonces ahí empiezan a haber relaciones tóxicas. Entonces ahí hay un tema un poco como difícil de manejar. Han sido muy pocas los casos de relaciones en LGBT que en la monogamia logran tener éxito. Me estaba diciendo escandaloso. Yo no he escuchado nada más escandaloso que eso. Literal. Y entonces, digamos que en el caso mío yo he tomado, no la decisión, pero digamos que he optado por darle prioridad a otras cosas dentro de una relación. ¿Sí? Descartar un poco el tema, por ejemplo, de procrear, sino enfocarme en otras cosas, de que la relación sea más bien un complemento de vida. Tiene otros matices, ¿no? Entonces busco otras cosas. El tema de los celos, por ejemplo, el tema de la posesión, se me hace que va mucho en pro de las carencias, de la falta de autoestima, ¿no? En los españoles se ve menos que en los latinos. En los españoles ¿O qué crees tú? A ver, en los españoles es menos culturalmente, pero también hay gente loca. Pero por ejemplo en los españoles depende mucho. Yo he escuchado, por ejemplo, casos de relaciones por ejemplo, dentro de la comunidad en donde hay posesión y hay celos. Sin embargo, siento que es un poco más de los latinos. El español es un poco más abierto a entender cosas que pueden suceder. ¿Sí me entiendes? Pero, por ejemplo, en el caso mío no he tenido una relación así que te diga celos, posesión. Entonces, a mí personalmente con los españoles sí me ha ido súper bien en tema de relaciones. Es un tema. Pero ya, por ejemplo, ese tema de poseer, de tal, si eres mío, digamos que en el caso de nosotros no funciona mucho. De pronto en el mundo hetero sí, pero entre nosotros es un poco, se tiene que tener más, debemos ser un poco más comprensivos en los instintos que tenemos los hombres, porque los hombres sí es verdad que tenemos mucho más instinto un instinto más sexual, ¿no? Entonces de pronto hay otro contexto. Pero para relaciones a mí el español parece, para mí, a gente que dice que no, que tal, que no tienen sabor, que no sé qué, que tal, parece que sí, que es un tema más de prejuicios. No tienen ritmo. Que no tienen ritmo. Cuidado se les enseña. Sí, cuidado que hay mucha gente también por ahí que tiene una mala experiencia con España y que luego va a hacer historias negras al otro lado del charco. Claro. Entonces, si tú en España le has tirado a los locales, no te han volteado a mirar ni para escupirte, pues es normal que te vayas a hacer cuentos negros, novela negra al otro lado del charco. Claro. John, consejos para encontrar empleo. Hemos denostado acá el ser empleado, pero tenemos de todo, ¿vale? Si tú estás pensando en emigrar,
vas a necesitar un empleo. Al menos yo, que migré con una mano adelante y otra atrás, pues necesité un empleo por mucho tiempo. Entonces acaba John con sus consejos para encontrar empleo. Pues para mí lo primero, contratarte. Para mí, a ver, primero el tema de la legalidad, estar en regla, porque a mí me ha pasado porque yo contrato gente acá y me han hablado amigos, familia, que por favor los contrate, que se vienen y que los tengo que contratar, y si no, pues soy el malo y yo prefiero pasar así que meterme en problemas. Yo no contrato gente que no esté en regla, por más de que sean amigos o familia, prefiero ayudarlos de otra manera. ¿Por qué? Porque el problema va a ser para mí. Y España finalmente es un país que acoge al empleado y tiene muy buenas condiciones, ¿ya? Aquí tú vas a Madrid, consigues empleo, a veces tienes que mover, tienes que tener tus papeles en regla y tal. Pero lo primero es tener legalidad, o sea, estar en regla, tener muy buena disposición, y finalmente yo muy poco el tema de ser digamos que útil, porque el latino es muy útil, el latino trabaja, está acostumbrado a trabajar. Entonces, para mí lo primero es buscar la forma de estar en regla en España. Estupendo, gran consejo, porque en cuanto a trabajo, tú lo que puedes ver es que hay. Sí, trabajo hay. O sea, incluso, ¿y sabes qué nos pasa en la empresa? Nos pasa que antes buscamos gente que llegue, nos está tocando traer o que lleguen personas latinas a buscar trabajo aquí, porque trabajo hay, pero no encontramos, no nos llegan hojas de vida. Entonces sí es verdad que sí necesitamos, ahorita estábamos hablando con mi socia, que necesitamos gente de Latinoamérica que venga con ganas de trabajar, pero obviamente que solucione su tema de residencia, y nosotros poderlos contratar, porque realmente trabajo hay. Genial. Si no te explican las altas tasas de desempleo, te tengo la solución, lo puedes ir y googlear. Una frase: estado de bienestar. Claro. Sí. Y ya para finalizar, John, ¿cómo fue tu experiencia con Legal en España, con mi empresa, sacando tus papeles y bueno, y con procesos posteriores? ¿Qué tal? Pues a mí me fue muy bien, Juan. Mira, yo llegué a Legal en España por un amigo mío. Él, no sé si en ese momento estaba en regla o no, pero en una conversación donde yo hablaba con él y le decía que yo estaba buscando la forma de ya iniciar el proceso. Yo llegué en julio y ya en agosto yo estaba buscando ya las formas, ya había casi que tomado la decisión, pero tenía hasta octubre los 90 días para poder estar en España. Y en ese entonces empecé en agosto, y bueno, ahí te contacté y empezamos un proceso muy sencillo. Claro, tuve que gestionar unos papeles de Colombia, lo típico, ¿no? El papeleo de notaría, pero todo fue muy orgánico, muy tranquilo, no me quitó el sueño. Lo único que me quitaba el sueño era cuando ya habíamos presentado todo, que saliera aceptada la residencia, y yo le daba todas las noches, le daba reload para ver hasta que salió. Entonces, en la experiencia de la residencia, check. A los 6 meses yo ya tenía mi tarjeta de residencia, súper bien, y ya mi residencia pues termina el próximo año. Entonces ya aquí estamos con Juan, ya dándole para que salga la ciudadanía. Donde no salga la ciudadanía, Queda grabado. queda grabado aquí. Queda grabado y no tengo nada que temer. Y cuando tenga la ciudadanía, Bitcoin llega a los 200K. Vamos a ver, que ahí ya sacamos otro podcast. Vamos a ver si se cumple ese presagio. Ya lo verán ustedes, tendrán la oportunidad de verlo. Estaremos grabando de nuevo y miraremos. Sí. John, para las personas que te quieran seguir en tus redes sociales y eso. Todas mis redes sociales me consiguen como Sebastián Fernández OF, no de OnlyFans, sino de oficial. No se equivoquen. Igual, si van al Instagram van a ver que hay material para OnlyFans. Entonces, ¿te lo puedes pensar? ¿La 7ª cuenta de ingreso? Pues, es decir, cuando algo falle económicamente, ahí tengo material para hacer billete. Sí, para que sigas diversificando. Muchas gracias por vernos. Déjanos tu comentario para saber que esto fue de tu agrado y seguir grabando capítulos así. Deja tu like, por Dios, suscríbete. Faltaba más después de esto que te hemos traído acá, contenido de valor, gratuito. Así que esperamos esa suscripción, ese like, ese comentario. Y gracias por vernos. Hasta la próxima. Chao, chao.